Bueno, bo día a todos e a todas. Benvidas a esta primeira xornada de saúde mental infanto-xuvenil do Concello de Ames. Delegado do Goberno, don José Miñones, alcalde Blas García, a técnica de promoción da saúde Rosana Martínez. Bueno, dende a Concellería de Promoción da Saúde, a verdade é que é todo un orgullo contar con tanta xente acreditada para estas xornadas, tanto de forma presencial como dende a casa. Serán unhas xornadas que esperemos que sirvan e disfrutedes tanto como disfrutamos nós na súa preparación. Iremos de menos a máis, porque vamos a falar dende esa saúde perinatal, pasando polos primeiros anos da infancia, da importancia que ten o apego, para despois pasar aos primeiros anos da infancia, falando da regulación emocional, desa xestión das emocións, de ferramentas para poder xestionar, para chegar despois á adolescencia, esa idade complicada, esa idade que é unha revolución, e na que a maioría dos adolescentes non están preparados para xestionar as súas propias emocións e todo o que xera o mundo alrededor, non? A presión académica, a presión laboral, a presión familiar, a presión do entorno, a presión do grupo de iguais. Esta xornada está pensada para profesionais, pero tamén para pais, nais, educadores, para darnos tamén esas ferramentas para poder axudar a eses nenos, a esas nenas, a eses adolescentes. Esperemos que poidades aproveitalas, que poidades sacar moitas cousas para poder despois aplicar nos vosos ámbitos. A pandemia ensinounos moitas cousas, e unha delas é que temos que traballar a saúde mental. É fundamental para poder ter unha sociedade sana, unha sociedade equilibrada, unha sociedade de futuro, centrarnos na saúde emocional e mental desde os máis pequeniños, pero sin olvidar nunca as diferentes etapas de crecimiento, incluso os adultos. Para min, a verdade é que hoxe é un día moi especial, e non vou dicir que porque sexa o meu cumpleanos, para que os sepades todos, sino porque, bueno, estou acompañada de tres persoas fundamentales. O delegado do Goberno, José Miñones, que na súa etapa de concelleiro de Sanidade foi o que empezou con este proxecto de Ames Saudable. Despois traspasoume ese testigo, e a verdade é que sempre creou en nós, creou no proxecto, e nos deu o empuxe e as alas para poder chegar hoxe a donde estamos. Entonces, bueno, agradecerlle enormemente a súa presenza, porque sei que a súa axenda é complicada, e agradecerlle que hoxe podamos estar todos aquí. José, sabes que estás na túa casa. O sei. Bueno, moi bons días. Primeiro, profesionales da saúde, da educación, dos servizos sociais, do terceiro sector, concelleiros, concelleiras, compañeiras, amigos, desde logo, alcalde, é un placer volver a casa. Como podes imaginar, estar hoxe aquí para min, pois é un orgullo, pero orgullo de sentimento do que leva un dentro, de poder volver a esta casa, cada vez que poida así vai a ser, pero máis si cadra, si é para ademais falar, ou compartir esta inauguración das primeiras xornadas sobre saúde mental infanto-xuvenil. E digo que máis si cadra por este motivo, porque como profesional da saúde, como pai e como veciño de Ames, pois é, desde logo, unha honra triple. O primeiro que quero e que me gustaría pois é mandar unha mensaxe de apoio e de agradecemento a todas as asociacións que participan nesta xornada Feira da Saúde. Gracias, desde logo, polo traballo diario, pero, sobre todo, o agradecemento por esa labor, ese traballo que levades a cabo cada día en cada lugar. Sei que, ademais, moitas veces son os propios pais e as propias nais as que poñen en marcha pois estes colectivos, estas asociacións, para dar resposta precisamente á necesidade que teñen e que non están cubertas dos seus fillos e fillas,
polo tanto, quero pois, destacar ese valor, a iniciativa que levades a cabo e que moitas veces pois, tamén pasa desapercibida, e, polo tanto, trasladaros como representante do Goberno e como delegado do Goberno que desde o Goberno pois, vos tendemos a man, como non podía ser de outra forma, para, en primeiro lugar, o que sempre digo, escoitaros e despois, desde logo, para poñer medidas e seguir mellorando. Hoxe, estas jornadas pois, enmárcanse no que é unha iniciativa que cumpre esta segunda edición, como é a Feira da Saúde, e teño pois, a completa seguridade de que van a ser moitas máis as que se vayan a ir celebrando ao longo dos anos. En primeiro lugar, pola expectativa xa creada na primeira edición e de cara a esta segunda edición, pero en segundo lugar porque o Concello de Ames é un referente nacional nos hábitos saudables. E non porque o diga eu, que tamén, sino porque o di, pois o recoñece, pois aquelas cidades da saúde a nivel nacional que complementan pois os hábitos saudables. Estou a falar de la Red de Ciudades Saludables, la Federación Española de Municipios e Provincias. Hai un ano, o 12 de marzo, un ano e pouco, tiñamos a oportunidade de anunciar a concesión do Premio Nacional de Calidade polo fomento dos hábitos saudables e, polo tanto, ese recoñecemento quero que saibades que é polas políticas que se fan, por iniciativas que se fan como esta, desde o Concello de Ames, desde a Concellería e, desde logo, é un recoñecemento entre máis de 291 concellos de toda España. Así que para estar, desde logo, moi orgullosos e estamos orgullosos porque ademais se toca un dos temas dos que hai que falar, que é a saúde mental. Por lo tanto, orgullosos de que tamén se afronten pois, os retos que desde o Goberno, desde logo tamén os temos xa iniciados para levar a cabo. Segundo as cifras oficiais, estamos a falar que o 5,8% da poboación española confesa sufrir ansiedade. Estamos a falar que case a mesma porcentaxe sufre depresión e máis de 1 millón de persoas sufre trastorno mental grave. Desde logo, se nos centramos nos nenos e nas nenas que van de 4 a 14 anos, as cifras oficiais nos marcan que o 13,2% corre risco de sufrir algún tipo de mala saúde mental e que decir dos mozos da mocidade. Desde logo, os que están entre 15 e 29 anos, todos eles, estamos a ver, e eu que son do sector da farmacia e vivo moi de preto, que son a venta de medicamentos, pois estamos a ver unha verdadeira preocupación neste sector con un problema de saúde mental. Estamos, polo tanto, non falando tanto de cifras, sino falando de realidades, e ante estas realidades, desde logo, temos que actuar. E hoxe estamos aquí, e o Concello de Ames, pois, unha vez máis, pasa do silencio ao debate, e xunto ao Concello de Ames teño que dicirvos que o Goberno xa pasou do debate á acción. E durante os últimos 2 anos, precisamente, temos falado moito da pandemia, nos abriu a moitos os ollos, pero estamos ante unha situación na que, desta pospandemia, casi sempre ao longo destes 2 anos, estivemos falando de economía e estivemos falando sobre os efectos do sistema sanitario, pero pouco se falou desta outra pandemia máis silenciosa como é a enfermidade mental. As mulleres e as persoas maiores con discapacidade foron, sen dúbida alguna, xunto con a mocidade, pois os que máis sufriron estas perigosas consecuencias do virus, e é aí onde temos que poñer os ollos e onde temos que empezar a actuar. E por elo, pois vimos de poñer en marcha desde o Goberno que son diferentes accións para dar resposta. E o pasado mes de decembro, pois, aprobábamos no Consello de Ministros a Estrategia da Saúde Mental para os vindeiros anos 2021-2026, é dicir, para os vindeiros 5 anos. Unha estrategia que teño que decirvos que levaba 12 anos no caixón, que levaba 12 anos sin mudar, sin prácticamente actualizarse, e agora pois a poñemos, desde logo, no centro, no epicentro da saúde e ademais con políticas públicas, como non pode ser de outra forma, porque entendemos que a saúde mental, e neste caso a saúde mental sobre a nosa mocidade, sobre os nenos e nenas, coincidiremos todos que sin esa saúde mental pois non temos saúde. Así que este documento non deixa de ser un marco estratégico para poñer en marcha pois novos dereitos
para a cidadanía, para enfocalos desde logo dentro da integración social e tamén na loita contra o estigma, e van a ser eses tres os piares que marquen este marco estratégico. A nova estrategia ten dúas cousas moi importantes. Por un lado, e en primeiro lugar, que a autonomía e os dereitos do paciente pois se poñan no epicentro e, polo tanto, sesan o centro o paciente tanto no tratamento como tamén no proceso de recuperación. E, en segundo lugar, pois garantizar a prevención, e esa é a clave, unha vez máis. Falar de prevención e facer especial fincapé na detección precoz e tamén na atención ás persoas con conduta suicida. E falo de conduta suicida porque o suicidio é un problema xa de saúde pública. Sabemos que hai datos reveladores e un deles é o que nos marca a OMS, que o suicidio é a principal causa de morte entre os adolescentes despois dos accidentes de tráfico. A principal causa de morte despois dos accidentes de tráfico. Polo tanto, ante iso, desde o goberno tiñamos que reaccionar, actuar, pusemos en marcha pois o 024, un teléfono de atención 24 horas, que é gratuito, que tamén é confidencial, pero para ofrecer unha atención non só de apoio a esa conduta suicida, sino tamén de apoio ás persoas afectadas. E cando falamos de persoas afectadas, falamos de todas, tamén das familias. Con esta estrategia, o que buscamos precisamente é fomentar aqueles recursos educativos que son necesarios, que apoyen esta promoción da saúde mental e a educación, pois unha vez máis sabemos que é clave para a prevención, que é clave tamén na eliminación do estigma, e por iso pois nos anticipamos e aprobamos recentemente tamén a especialidade en psiquiatría infantil e da adolescencia. E iso pois é un paso moi importante, ademais de que era unha demanda desta especialidade pois que levaba moitos anos enriba da mesa, e agora, bueno, pois esta especialidade xa formará parte da próxima oferta de formación sanitaria especializada. E digo que é un paso moi importante porque así é como se construen as cousas, de abaixo arriba. Así que o foco de acción o temos, polo tanto, na prevención, con particular atención ás condutas delictivas, ás condutas aditivas, e relacionadas coas tecnoloxías da información e da comunicación, que, como ben sabedes, é onde se está poñendo moito o foco polo grande desafío que temos e que, ademais, o temos precisamente cos máis novos. Ademais de esta estrategia da saúde mental, recolle tamén unha liña específica para o apoio a intervención familiar, como vos decía, e quero sinalar que xa está en marcha o primeiro plan de acción de saúde mental COVID, anunciado ademais polo presidente do goberno e dotado de 100 millóns de euros, porque é evidente que programar está moi ben, que planificar é necesario, que facer estrategias deste tipo e marcos estratégicos son pasos importantes, pero todo iso, se non vai con fondos, é papel mollado. E, polo tanto, o compromiso do goberno é contar cunha partida de 100 millóns de euros para poder leválo a cabo, para que sexan realidades do que estamos aquí a falar, e a propia ministra de Educación, a semana pasada, Pilar Alegría, pois falaba e nos contaba e xa anunciaba que haberá unha liña específica dedicada dentro desta acción de saúde mental pois para o sistema educativo, para mellorar a convivencia nas escolas e combatir, desde logo, as problemáticas do acoso escolar ou do ciberacoso. Así que o reto da saúde mental debe ser abordado desde a concienciación social, desde o traballo sanitario e tamén, como non, desde o compromiso político. Todas e todos creo que estamos aquí e compartimos este reto. No goberno o evidenciamos con eses 100 millóns de euros de dotación para este ambicioso plan específico. Así, agardo que este novo espazo de diálogo, reflexión sobre a saúde, que se abre hoxe aquí, pois en AMES se convirta durante moito tempo en un espazo de mellora e aprendizaxe. É clave falar destes asuntos, é clave aprender destes asuntos, escoitar destes asuntos, e, polo tanto, que saibades que desde a Delegación de Goberno, unha vez máis, tendemos a man, que este delegado do Goberno tende a man para seguir apoiando iniciativas deste tipo, sexa no Concello que sexa e, desde logo, a todos os colectivos. Moitísimas gracias.
Bueno, pois, si é importante o apoio do Goberno Central, como ben dixo José Miñones, falou da saúde como un concepto holístico, non só como esa falta de enfermidade, sino como todo o demais, non? Para ter saúde fai falta pois ter benestar tanto físico como mental, como emocional, como social, como económico. Por lo tanto, agradecemos moitísimo a disposición que sabemos que tes desde a delegación do Goberno, transmitíndonos pois estas medidas que son moi importantes dentro do Goberno Central, pero si ben é certo que o apoio tanto do Goberno Central como do Goberno Autonómico é importante, non é menos importante que dentro dos concellos pois teñamos esa capacidade de poder traballar, e para eso temos que agradecer pois a esta corporación, no seu nome ao noso alcalde Blas García, o seu apoio e, sobre todo, a aposta clara que ten tamén pola promoción da saúde en todos os ámbitos de gobernanza, e que hoxe pois, nos acompaña tamén nestas xornadas. E dou a palabra a José Blas. Bueno, hola, bos días a todos e a todas. Bueno, empezar saudando e agradecendo a presenza do veciño de Ames, que di que ven moito por aquí, normal, ten que vir todas as noites, ou casi todas, polo menos, e agradecer a súa presencia, e porque, claro, para calquer concello contar coa presenza co delegado do Goberno en Galicia, pois é unha honra. Nos igual non o valoramos tanto, porque como temos aquí sempre, xa o coñecemos, pero é verdad que calquer acto que se fai o Goberno representado polo seu delegado, pois sempre é moi importante, e máis cando nos traslada todas as accións que por parte do Goberno se van a materializar no eido da saúde, non? E da promoción da saúde. Felicitar tamén a Luisa doblemente polo seu cumpleanos. Estamos aí os dous, a mí toca agora, creo que somos máis ou menos, non? E felicitar tamén por este evento, por este acto, a ela e a todo o persoal que forma parte do departamento e que está a Rosana e o resto das persoas que están colaborando e traballando para que isto sea un éxito, porque ao final é un éxito, non? Este é a segunda Feira da Saúde. Empezamos o ano pasado dunha maneira modesta, pero intensa, no Pazo da Peregrina. Eu creo que ademais foi o meu primeiro acto como alcalde, co cal doblemente importante estar aquí, e xa falábamos daquela, non queremos que quede na primeira, queremos que haxa moitas máis, e esperemos que estes se sigan celebrando, porque ademais se hai algo importante é a saúde, non? Agradecer tamén a presencia dos compañeiros e compañeiras de corporación, de Genma, de Nati, de Ana, de Víctor, de Oliva, de Pablo, e, bueno, e de todos vós, non? Porque ao final, un sábado ás 9:30 da mañán, eu digo vos que a min hoxe costoume levantarme, e cando me levantei e vin que a miña parella ainda quedaba na cama, dixen, que pena, non poder aproveitar, pero bueno, agradezco-vos a todos que esteades aquí, e deixo para o final unha persoa que tamén é concelleira e compañeira da corporación, que é Bea, porque parte do que vou a contarvos aquí ou a ler aquí, pois tamén é da súa colleita, e me axudou a facer esta pequena intervención, co cal é bo darlle os méritos a quen os ten tamén, non? A mí sempre me gusta moito compartir o traballo que facemos, co cal, Bea, isto parte teu, valo a recoñecer, co cal non me pidas dereitos de autor, xa o digo eu agora e xa está. Como dicíamos, a Feira da Saúde comezou o ano pasado e viña moi a conto, moi a colación, dada a situación tamén que estábamos pasando e que seguimos pasando despois daquela Feira da Saúde, non? Que foi a pandemia máis grande da historia, polo menos da historia moderna. Esa primeira edición, como dicíamos, foi todo un éxito, e puxo de manifesto a importante aposta que este goberno, todo o conxunto do goberno, fai pola promoción da saúde, porque non só nos quedamos nesta feira ou neste mes, como celebramos este ano, non? Senón que a promoción da saúde en Ames, tanto no mandato pasado que empezamos como durante este mandato,
se desenrola e se desenvolve ao longo de todo o ano con moitísimas actividades de apoio e de axuda ás persoas. Actividades que queremos trasladar, lóxicamente, a todos e a todas as amesas. Non hai dúda de que un pobo san é sinónimo de fortaleza e sinónimo de futuro. E este goberno traballa para que o Concello de Ames sexa un referente na difusión e práctica de políticas saudables e de benestar. O decía José, eu na nota de prensa de onte puñemos que esta feira vai a ser un referente comarcal. Eu creo que é un referente a nivel galego e quedémonos aí por agora, non? Porque non hai moitas feiras nin moitos concellos que fan unha promoción da saúde como fai o Concello de Ames. E eu teño que dicir tamén que hai veces cando nos xuntamos en actos ou coincidimos outros alcaldes e alcaldesas e concelleiros e concelleiras, pois me preguntan pois polas actividades e como organizamos todo isto que facemos. E recentemente tamén un concello como o de Pontevedra que empezou fai pouco a facer moitas actividades saudables e eu estuve falando co seu concelleiro, con Tino, que é compañeiro ademais, e estuvamos falando interesado como facíamos estas actividades en Ames, non? Pero, bueno, esta mañá estamos aquí para inaugurar e para celebrar a primeira xornada sobre saúde mental infanto-xuvenil. E lembro fai uns meses que falando con Luisa falábamos da necesidade de facer unhas xornadas, de facer algunhas actividades sobre saúde mental, porque non se nos escapa a ninguén que todo isto que vimos de pasar durante os últimos anos, pois en maior ou menor medida nos afecta a todas e a todos, non? E é moi importante e é moi necesario. Con moito acerto, celebramos e organizamos estas primeiras xornadas sobre saúde mental que van destinadas, como dicíamos, aos máis pequenos e ás máis pequenas e á mocidade. Os tempos mudaron moito e mudan a unha velocidade enorme. E tanto a preadolescencia como a adolescencia actual non se parecen en nada a que vivimos nós, os pais e as nais de agora. Un dos motivos fundamentais é a evolución vertixinosa das redes sociais. E hoxe en día non temos unha vida familiar sin elementos externos. A vida da rúa continúa na casa. Os pais e nais vémonos perdidos ante todo o que lle sucede aos nosos fillos e fillas. Autolesións. Prefiren a dor física que a psicolóxica. Inseguridades. Hai preadolescentes que non queren deixar de usar a máscara polo cambio físico que están a sufrir. A pertencia ao grupo é o máis importante para eles e elas. Sabendo que están a facer cousas que non están ben, as fan para formar parte do seu grupo. Isto lles crea un conflito interior moi forte, derivando nas autolesións, depresións prematuras, etc. O número de suicidios en adolescentes aumenta. Non son capaces de xestionar a súa ansiedade. Non son rebeldes porque sí, sempre hai algo detrás. Acoso, non sentirse aceptados no seu entorno, estar dominados por unha amizade tóxica. Por todo isto e outras moitas casuísticas, os pais e nais en moitas ocasións nos sentimos frustrados. Incluso ás veces pensamos que non somos bons pais ou boas nais e precisamos que os profesionais nos axuden e nos den ferramentas para poder axudar aos nosos fillos, para que así podan ir enchendo a súa propia caixa de ferramentas para aprender a xestionar todas as frustracións que dende moi cedo aparecen na súa vida e reforzar a súa autoestima que nestas idades se está a formar e debe de ter uns cimentos sólidos. Por isto, xornadas como a que celebramos hoxe son tan importantes, porque por unha banda desmitificamos e falamos con claridade de saúde mental infanto-xuvenil e por outra que todos e todas sexamos ou non pais ou nais podamos empatizar, coñecer, comprender e axudar aos adolescentes e aos preadolescentes que crecen ao noso redor. É o momento de falar sen medo e sen barreiras dos problemas relacionados coa saúde mental. Por iso, seguro que esta xornada que vamos a celebrar hoxe vai a ser unha xornada moi fructífera, con moi bons profesionais que nos van a axudar a desmitificar e a romper esas barreiras, porque é moi importante e non hai que ter complexos cando temos ou cando hai algún problema coa saúde mental. Moitas gracias e que sexa un éxito.
Pois, moitas gracias, alcalde, polas súas palabras. A mí simplemente quédame agradecerte a todos os compañeros que hoxe nos acompañan, a Rosana todo o traballo que leva feito, que é un traballo inxente, moitas veces invisibilizado, pero a Consellería de Promoción da Saúde é ela. Entonces, e agradecer tamén a equipa de Cuidados á Mente por todo o traballo que está facendo en AMES, tanto nos IES como nos centros escolares, como agora con esta xornada. Nada máis que decir que quedan inauguradas esta primeira xornada de saúde mental infanto-xuvenil do noso Concello. Moitísimas gracias a todos por estar e de verdad que desfrutedes moito e que lle saquedes moito proveito. Gracias. Somebody's gotta take care of him. That's what
Gracias. Sí. Gracias. Sí. Pues ya. ¿No? Ya, ¿no? Claro. Uy, Bueno, que me engancho aquí. se escucha. Ya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Querría saludar también a la gente que nos está viendo a través de streaming, ¿no? Estamos muy contentos también de, bueno, la pandemia también nos ha traído esta posibilidad de dos opciones, presencial o streaming, aunque nos apetecía, yo tengo que reconocer, Ana, que a mí me apetecía mucho el calorcito de estar cerca y de reencontrarnos con gente, ¿no? Que también es muy importante el vínculo en la salud mental y estar cerca, recuperar un poco la presencialidad y la cara. Bueno, estoy muy contenta porque podemos traer a personas que son muy importantes para nosotros, no solo de Galicia, sino también de España y de fuera de España, ¿no? Quería agradecer a los ponentes, a la primera, Ana González, el esfuerzo que han hecho de venir y sobre todo que en cuanto les dijimos todos, está aquí también ahora Norca, pues nos dijeron enseguida sí, lo que queráis, cuando queráis, con una alegría. Conocí a Ana González hace 15 años. Compartimos una formación y una supervisión en terapia familiar sistémica. Yo de aquella estaba embarazada. Ayer hablábamos y me lo recordabas, ¿verdad? Sí. Y creo que teníamos muy claro que queríamos empezar contigo las jornadas, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de prevención siempre hablamos de prevenir un poco lo malo, lo que no nos gusta, los problemas. Y a nosotros nos gusta ver esto de la salud mental desde la promoción de la salud, más que prevenir lo malo, promover lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que tenemos los seres humanos? Pues el vínculo. ¿Y dónde empieza el vínculo? Pues en el embarazo, en el deseo de los progenitores de ser padres y acompañar el crecimiento de una persona nueva, de darle un nido para pertenecer a él y también unas alas para volar y para individuarse, ¿no? Y eso tiene que ver todo con lo que pasa antes del embarazo, durante el embarazo y los primeros años de vida, que siempre son un poco los grandes olvidados en el tema de la salud mental, ¿no? Pensamos que, bueno, que la salud mental empieza cuando empiezan algunos problemas y la salud mental empieza en los 3 primeros años de vida, que son donde se construye los cimientos del aparato psíquico que nos va a dar muchas herramientas, ¿no? La primera vez que escuché una frase de Ana que me llamó mucho la atención fue que los pediatras y las pediatras a veces cuando vamos con los bebés nos preguntan qué tal el percentil, cuánto pesa, cuánto mide el bebé, ¿no? Pero nunca nos preguntan qué tal va el vínculo, cómo te sientes con el bebé, tienes ganas de tirarle por la ventana de vez en cuando, cómo descansas, como madre, como padre tienes apoyos. ¿Hay alguien con quien puedas hablar? ¿Puedes descansar? ¿Puedes poder hablar también de las emociones inconfesables que te genera la crianza? Pues todas esas cosas yo las aprendí con Ana González, que es una gran experta en salud mental perinatal. Entonces, no me voy a extender y os voy a contar algunas cosas de su currículum que ella nos ha pasado. Y me llamó mucho la atención que lo primero que me dijo Ana, le dije, ¿cómo quieres que te presente? Y dijo, mira, soy madre de 2 hijos. Bien. Médica psiquiatra. Psicóloga, terapeuta familiar y sistémica. Es colaboradora docente en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Ha trabajado durante más de 30 años en diferentes ámbitos de la salud mental, sobre todo relacionados con lo infanto-juvenil. Está muy interesada en todo lo que tiene que ver con lo perinatal, con los vínculos, con el apego y también con el trauma y cómo promover cuidados sensibles con las necesidades afectivas de madres, de bebés y de familias. Así que sin más, os dejo con ella, que además es una persona cálida, cercana, compasiva y buena gente. Entonces, para mí es una alegría y un honor que estés aquí con nosotros desde Pamplona. Gracias. Bueno, yo me voy a poner de pie y así no estoy en medio de ese foco que deslumbra. Gracias, Belén, por tus cuidados. Gracias, Juan. Gracias, Miriam. Gracias, Sergio. Gracias al Concello de Ames y gracias a los políticos también y las políticas que han estado aquí, porque, bueno, pues ya iremos desplegando, ¿no? Estoy de verdad profundamente agradecida y muy emocionada de estar aquí y de que estemos pues aquí tantas mentes en presencia con todo el cuerpo y toda la emoción y otra, espero, mucha gente
online, ¿no? La tecnología también nos trae cosas muy buenas si las sabemos utilizar y gestionar. Estoy muy agradecida también de este movimiento, ¿no? Que nos han hecho aquí, porque me ayuda también a traer, ¿no? Una primera idea, que es que somos cuerpo y somos naturaleza. Y voy a intentar hacer un recorrido a través de lo que sería la neurobiopsicología de los vínculos. Y avísame, por favor, Belén, cuando tenga 5 minutitos para ir terminando. Y bueno, si hay tiempo para preguntas y demás, o al final de la mañana, esto como prefiráis. Estoy muy agradecida también de lo que nos han contado en la presentación de la jornada, de toda esa apuesta por la promoción que también decía Belén y por esa mirada salutogénica, ¿no? De que tenemos que estudiar qué es lo que produce salud. Y realmente en política se tiene que saber y conocer que toda inversión 0-3 años es la más rentable, pero a largo plazo. ¿Qué políticas tenemos? El otro día lo hablaba con alguien también en una charla que hicimos acerca de salud y de salud mental, y yo le decía, claro, si la política es cortoplacista, pues es que no hay manera. Y esta persona me decía, no es cortoplacista, dice, es 4añista. Y ayer también mencionábamos que el trabajar en infancia, en adolescencia y en promoción de la salud es una cuestión de coherencia, no es un modelo de resultados. No vamos a ver resultados en lo inmediato, pero toda la evidencia científica, sí científica, porque también la tenemos que traer, está clarísimo. O sea, lo que las personas ya sabemos en nuestro interior, en nuestra vivencia y en nuestro cuerpo, que es que si nos tratan bien, ahí el cartel que habéis hecho tan bonito también para las jornadas lo expresa muy bien, ¿no? Si las personas venimos con un potencial de desarrollo singular, el nuestro, genético, cada una y cada uno con lo nuestro, pero en función de el ambiente experiencial que es relacional al que venimos, desplegamos de una manera o de otra, ¿no? Y ahí vemos cómo brotan todas esas flores. Entonces, de lo que yo voy a hablar es de amor y de cuidados, ¿vale? Iría un poco por ahí. Somos los seres humanos, felicidades a Luisa, que es su cumpleaños, su madre pues sería su cumplemadre. Todas las personas que estamos aquí, algunas somos madres, algunas somos padres, sois padres, pero todas somos hijas o hijos y hemos nacido de madre. Todas sabemos en lo profundo, tenemos nuestra huella emocional, sensorial, los 2-3 primeros años preverbales. Hay unas memorias que están ahí instaladas y a nivel vivencial lo podemos sentir, ¿no? Y tenemos todo ese conocimiento vincular, profundo, que acerca de los vínculos que hemos experimentado. Ya advierto aquí que esto no es absolutamente determinista. Somos una especie superviviente como especie y como individuos, como personas, tenemos tremendos mecanismos de reparación y de resiliencia. Pero somos mamíferos ultrasociales, es decir, venimos preparados, preparadas para la cooperación, para la relación. Y nos vamos construyendo en base a la relación con un otro, con una madre. Yo voy a hablar mucho de la madre, ¿vale? Porque es lo que el bebé instintivo conoce. El bebé se gesta en el vientre de una madre, procede de un óvulo que ya estaba en la vida fetal de esa mamá, es decir, los óvulos de los que todos y todas partimos han estado incluso en el cuerpo de nuestras abuelas. Esto ya nos pone en lo transgeneracional, ¿no? Que es algo como muy... Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Es como muy potente, ¿no? Pensar en eso. Entonces, el bebé instintivo, mamífero, lo que conoce a nivel
profundo, biológico, instintivo, es a su madre. Y pongo un poco estas imágenes porque yo parto también de una visión un poquito desde la complejidad, ¿no? Y desde una mirada, eso de que somos seres complejos, somos seres vivos, somos naturaleza, y como seres vivos el propósito es vivir. El propósito es vivir y vivir lo mejor posible. Y cuando digo vivir, no solo digo vivir físicamente, sino que somos seres integrados, biopsicosociales. Y que a lo largo de nuestra evolución, lo que se dice desde los modelos evolucionistas, hemos evolucionado en lo vincular. Forma parte de nuestra naturaleza, el ser seres vinculares. Ya lo dijo Bowlby, el papá de la teoría del apego, he puesto también a la mamá, a Mary Ainsworth. Hoy en día, ¿no?, se dice que, bueno, pues que la teoría del apego es un cuerpo muy sólido de investigación y de teoría que da cuenta, bueno, pues del desarrollo emocional, ¿no?, de esa propensión que tenemos los seres humanos a vincularnos afectivamente y a experimentar malestar, sufrimiento, angustia, depresión ante las separaciones o las pérdidas. Y Bowlby dijo esto tan bonito, que es muy conocido, ¿no?, que bebés y niños pequeños deben experimentar una relación cálida, íntima y continuada, aquí la presencia y el tiempo, ¿no?, yo ya lo señalaría, y también en la cual se halle satisfacción y alegría, porque ¿qué sería de la vida? Podemos tener una vida saludable sin goce, sin alegría. Es decir, es como el premio de la naturaleza, el premio que tenemos, ¿no?, las madres, en esto también que decía Belén, y los papás que estáis ahí también cuidando, por eso tan sacrificado que es criar a los bebés y cuidarlos, pero cuando nos inunda, ¿no?, la oxitocina y la dopamina y sentimos satisfacción y placer, ahí nos quedamos enganchadas. Entonces, el placer, el disfrute, forma parte indisoluble de la ecuación. Y cuando una mamá, un papá, una familia está en el polo del estrés, ya lo quiero decir desde ahora, o sea, no, en todo lo que yo diga en la sesión, todo es sin juicio y sin culpabilizar, porque donde no llega una persona somos seres sociales y hemos de llegar los demás. Bien sea la familia, los amigos, las y los profesionales, las políticas de cuidado. Entonces, cuando alguien cojea un poquito, pues no, la idea no es culparle, porque igual digo cosas a lo largo de la sesión, como quiero contaros muchas, igual voy muy precipitada y se nos pueden remover, ¿no?, un poco las tripas. Pero la mirada es siempre desde la aceptación incondicional, ¿no?, del apego, del modelo del apego. Y ya Bowlby en esas fechas de 1951, creo que ahí en este de cuidado maternal y salud mental, ya dijo que si no pasa esto puede tener consecuencias importantes e irreversibles para la salud mental, en un extremo. Y evidentemente hay muchos puntos de reparación y de resiliencia, pero si se puede hacer bien desde el principio, ¿por qué no vamos a intentar, ¿no?, hacerlo bien? También traigo a Mara Selvine, que para mí también es un referente en esto de la complejidad, ¿no?, y de un poco esa posición como de humildad. Yo con esto quiero traer que el conocimiento humano, individual y colectivo está en construcción, y ahora, en estos tiempos, yo creo que también cosas buenas que nos ha traído es que nos permite integrar, ¿no?, diferentes miradas, diferentes modelos, diferentes cosas que provienen, pues, las neurociencias que han avanzado una barbaridad en los últimos años, y es todo tan complejo que no lo podemos abarcar todo, ¿no? Pero nuestra mirada desde el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que tengo el orgullo de pertenecer y estar ahí trabajando por introducir una mirada que ponga el foco en esas primeras etapas de la vida y en cuidar a las madres, a los bebés y a las familias, es una mirada, cogemos también el modelo ecosistémico de Uri Bronfenbrenner, porque nos permite, ¿no?, ver el desarrollo en un momento dado, tanto del bebé como de la diada madre-bebé o de la familia, que lo ponemos ahí como en el centro,
visualizar desde lo más micro, desde lo más pequeñito, como son los procesos neurobiológicos, a todo lo psico, ¿no? Y vamos a los diferentes contextos, las respectivas familias de origen como sistema, que están influyendo mucho en cómo cuidamos y criamos, tenemos apoyo o nos ponen la zancadilla, a las relaciones con lo laboral, cuántas personas de las que estáis aquí pensáis en cómo habéis criado y cómo habéis podido conciliar, compatibilizar o sufrir o penar por vuestro desempeño laboral y al mismo tiempo la crianza, el sistema sanitario, que en la etapa perinatal ocupa un lugar muy potente, las políticas, me ha venido muy bien que estuvieran aquí los políticos, porque si no hay inversión económica, es como sacar agua del mar a cucharitas, ¿no? Y también todas las creencias de una cultura en un momento histórico determinado. Entonces, provenimos, que mis hijos ya son grandes, ¿no? Por supuesto, y ahora también hay discursos que se oyen, pues de déjalo llorar para que se acostumbre, ya tiene el ombligo atado, ¿no? No sé si aquí se decía, pero a mí me lo decían, ¿no? Los pulmones se le ensanchan y que no se te suba la chepa, que no os domine, ¿no? El bebé. Entonces, este es un poco el marco, ¿no? El marco un poquito teórico es teoría de apego, neurobiología y el modelo ecosistémico que nos permite visualizar lo que puede estar facilitando la vinculación suficientemente saludable o interfiriendo. Entonces, en cada situación en particular, podemos ir a mirar el arbolito del bosque en su madera, en sus procesos más neurobiológicos o más biológicos, pero también nos alejamos para ver el contexto. Y muchas veces lo que hay que tocar, y en sistémica lo sabemos, es el contexto. Y si el contexto es cuidador, ¡pum!, ahí despega, ¿vale? Entonces, el concepto de vínculo de apego, vínculo afectivo de apego, Bowlby lo planteó así, ¿no? Ese lazo afectivo entre el niño y la madre, luego se ve que se amplía a las personas cercanas que cuidan y que es específico de la relación con cada una de las personas cuidadoras, pero yo siempre insisto en que inicialmente los bebés son poco políticamente correctos y su naturaleza, están sincronizados psicobiológicamente con la mamá y su naturaleza les lleva a esperar el cuidado materno. Ese sería el plan A, que dice también Niels Berman, un promotor de los cuidados canguro y demás. Entonces, y para él era un concepto también muy de buscar la proximidad, ¿no? Muy de cercanía. Luego eso se ha ampliado y ya lo vamos a ir viendo. Voy a mencionar algunas aportaciones desde la teoría del apego que son fundamentales, ¿vale? Entonces, el apego se considera un imperativo biológico, o sea, sí o sí, ¿vale? Digamos que de parte del bebé está más la biología, de parte de la mamá está más la psicología, ¿no? Hablamos más de vínculo cuando es la mamá la que se vincula y los apególogos hablan de apego porque el bebé se apega y las mamás nos vinculamos, ¿no? Es un vínculo asimétrico, donde alguien cuida y alguien es cuidado. Es una necesidad humana primaria. Esto es lo que defendió Bowlby desde el inicio, y un cambio de paradigma, pues cambian, o sea, cuestan los cambios de paradigma, porque es primaria, tan primaria como la alimentación. Y además está preprogramada como especie, ¿no? Venimos preparados para vincularnos, no somos cocodrilos ni tortugas, ¿no? Que las tortugas llegan, ponen sus huevos y se las piran, ¿no? Y además que está presente a lo largo de todo el ciclo vital, de la cuna a la tumba. Lo que pasa es que cambia. Cuando somos bebés y niños pequeños estamos ahí, siendo cuidados, siendo sostenidos, ¿no? Y cuando crecemos, en las relaciones de pareja o en la adolescencia se transfiere más el vínculo, es necesario tener esa base segura de los papás, pero hay relaciones de apego con iguales, luego con la pareja, y ya son vínculos un poquito más simétricos, en los cuales nos alternamos. Ahora te cuido yo,
y luego me cuidas tú, ¿no? Y cuando nuestros padres se hacen ancianos, se invierte y nos convertimos en cuidadoras. Y también que tiene esta connotación de que es un regulador del estrés, ¿vale? Entonces, funciones, pues desde la protección y garantizar la supervivencia, desde este punto de vista evolucionista, la hipótesis o la interpretación es que las crías que se apegaban más a sus mamás tenían más probabilidades de sobrevivir, y esto se convirtió en un rasgo adaptativo humano que, como yo me pierdo con los años, los miles de años y todas estas cosas, no voy a decir fechas. Funciona como refugio seguro, como refugio seguro donde encuentro consuelo, donde encuentro alivio a mis necesidades de bebé. Necesito comer, no sé qué es eso, lloro, el llanto de apego, viene mi mamá, a la que conozco y reconozco en su olor a nivel sensorial, me alivia y me acompaña. Y entonces ahí tiene esa función de refugio seguro, pero también de base segura para explorar, que eso a veces hay gente que le cuesta. Veo que Belén me asiente desde la primera fila, porque el apego se va interiorizando. Primero depende totalmente de la respuesta del cuidador, pero he puesto ahí esa imagen de los mapas mentales, ¿no? Pues hacia los 2-3 años. Bueno, es algo evolutivo, pero muy en relación con el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje y demás, pues se va interiorizando un modelo en el cual, aunque mamá, papá no estén presentes, yo sé que están ahí e interiorizo una base segura, que es la que, esto un poquito apoyándose en la psicología cognitiva, en cuanto a modelos o mapas mentales, a los niños de 3 años y niñas les permite ir al cole, y aunque les cueste un poquito, si la profe o la cuidadora o el cuidador funciona como una buena base también segura, se transfiere el apego y saben que luego mamá y papá van a estar ahí, ¿no? Entonces llevamos dentro esa base segura interiorizada. Entonces, cuando tenemos esa base segura interiorizada y nos hablamos mentalmente o tenemos nuestras propias estrategias y no estamos en estrés, ahí podemos aprender. Entonces, la exploración y el aprendizaje forma parte también del apego seguro. Mary Ainsworth, que fue sobre todo investigadora, Bowlby dicen que fue más teórico y ella investigadora, es muy conocido el procedimiento de la situación extraña, por el cual, no lo voy a describir todo, pero pues exponían a niños entre 1 año, 2 años, a pequeñas situaciones de estrés, pequeñitas, de estrés relacional. En una habitación con juguetes, la mamá sale, entra, aparece una persona extraña. Entonces, sobre todo, lo que se observa es cómo es el reencuentro. Es decir, si cuando después de una situación de estrés, donde el bebé está estresado, expresa su malestar, la mamá vuelve y el bebé se consuela no quiere decir que deje de llorar, sino que ves que se encuentra bien en el cuerpo de la madre, que la madre es una base segura. Ahí es donde se establecen estos 3 tipos de apego: apego seguro, el inseguro evitativo y el ambivalente, ansioso, resistente, se llama de diferentes maneras. Luego había un pequeño porcentaje que no supieron clasificar. Mientras hacían estas experiencias en el laboratorio social, también hacían seguimiento en las casas de las familias. Y allí ya hablaron de la universalidad de los patrones de apego, como que 2/3 de los patrones estudiados eran de apego suficientemente seguro, ¿vale? Porque 100%, yo no conozco a nadie, no sé si vosotras conocéis, ¿no? Y que, en todas las culturas era así. Esto, se discute un poquito también, pero en fin. Entonces, ¿cómo serían estos patrones? La madre en la interacción diaria es una madre disponible, sensible, que responde y que permite la exploración. Y la interpretación es que los bebés y los niños van interiorizando, van organizando en esos patrones en los que se ven a sí mismos
o a sí mismas merecedores de cuidados. Y saben que la figura de apego la sienten como disponible y protectora. Entonces eso tiene que ver con la confianza en los demás y la confianza en una misma. No quiere decir que a las personas con apego seguro no les pasen cosas, sino que o bien confían en sus propios recursos o confían que donde ellas no llegan pueden pedir ayuda. Pensad en vosotras y en vosotros mismos. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os cuidáis? Si os sentís merecedoras o no de cuidados. Todas las personas patinamos, vamos, y es un aprendizaje continuo. ¿Y qué hacéis cuando os sentís mal? Si os aisláis, ¿no? Más como los evitativos, de cerrar filas, contener y negar, y yo puedo solo con todo, puedo sola con todo, o el patrón ambivalente, que la característica es que hay inconsistencia. Unas veces las figuras cuidadoras son cálidas y sensibles y otras veces por sus propios procesos de estrés están de los nervios y responden con rechazo. Entonces son bebés, niños pequeños que no saben a qué atenerse, con lo cual maximizan la queja, como en las maquinetas, ¿no? La ludopatía, porque algo cae. Y ahí se generan pues, patrones como muy dependientes, ¿no? Donde la rabia está muy involucrada. Matices. El temperamento, del cual no voy a hablar ahora, es súper importante, porque cuestiones temperamentales que pueden ser genéticas, constitucionales, de experiencias fetales con mucho estrés, de lo que sea, hacen, y todas y todos sabemos, que hay bebés más fáciles, más flexibles, que se calman más fácil, y hay bebés y niños mucho más intensos, más rígidos, que les cuesta mal calmarse. Es mucho más fácil mostrar un modelo de cuidado que promueva un apego lo suficientemente seguro con bebés fáciles y flexibles. Y también pensad en vuestras propias experiencias, o la gente, si sois más joven, preguntar a vuestras madres cómo estuvieron, que Belén lo mencionaba. Te pueden haber pasado un montón de cosas en la gestación, en el parto, tener una depresión posparto que no sepas por qué y no estar bien. Ahí es donde, cuando nosotras no podemos, la culpa va de la mano de las madres, ¿no? Pero bueno, un poquito bien, pero no somos culpables. O sea, la intención, yo diría como que el 100% de las madres y padres quieren a sus hijos, pero cuando entramos en estrés, ¡pum!, se nos puede apagar, y se nos activa la lucha huida y bueno, pues me voy para no darte una bofetada, ¿no? Entonces, esto nos pasa a las personas. Por eso es tan importante el que también podamos hablar de esto, que no somos perfectas, que no hay madres perfectos, que no hay padres perfectos, ni bebés perfectos. Y en esos sin clasificar, ahí entra también Mary Main y colaboradores, siempre, claro, siempre con colaboradores, nunca es una persona la que lo hace todo, donde se clasificó como apego desorganizado a aquellos niños y niñas que no habían conseguido organizar un patrón coherente. Y entonces son niños que pueden pasar de la inhibición, el colapso, que las personas que trabajáis en salud mental o en servicios sociales o con infancia vulnerada, lo podéis observar. Críos que están congelados, o maestros, maestras, o que pasan a un raptus de agresividad que no tienes ni idea de dónde viene, ¿no? Entonces, la cuidadora, la madre, volvemos a la madre, pero la madre, el bebé y la madre no están solos. Hay un contexto siempre. Entonces, si esa madre es gravemente incompetente, también tenemos que mirar qué ha pasado alrededor de que nadie ha cuidado de eso, ¿no? Y entonces, en situaciones de maltrato, de institucionalización, o también ahí he puesto de madres disociadas, gravemente deprimidas, que no están en condiciones de proporcionar un cuidado lo suficientemente saludable, ¿vale? Y claro, que interiorizan la visión de sí mismos es de malos, indignos, de las personas cercanas como que no te puedes fiar y que lo ves como amenazantes y aterrorizantes, ¿no? Y el mundo
es un lugar en el que uno no puede estar tranquilo, ¿no? Y hay graves disregulaciones en el sistema del estrés, ¿vale? Y esto sí que se ha correlacionado con evidencia de que luego, a lo largo de la vida, aparte de trastornos de conducta, pero hay muchas veces que todo es muy internalizado, ¿no? Se queda dentro y en la adolescencia explota. Explota. Porque su sistema de estrés, nadie se lo ha regulado, nadie lo ha corregulado, por lo tanto, hay muy poquitas estrategias de autorregulación. Y Ainsworth dijo que la clave para un apego seguro sería la sensibilidad, y lo definieron así, ¿vale? En esos ciclos repetidos de cuidados y de interacción, que cualquiera que haya criado a un bebé sabe que son miles de veces las que interaccionas, pues la habilidad de la madre para tomar conciencia, para darse cuenta, para interpretar adecuadamente, yo diría lo suficientemente, porque adecuadamente es ensayo-error, luego te vas conociendo, pero al principio con los bebés es probar, probar, probar. Y responder de forma apropiada y contingente, bueno, casi nada, ¿verdad?, a las señales y comunicaciones. Entonces aquí siempre añadir lo suficientemente bien y la intencionalidad, como que aunque no aciertes, tu intención es estar ahí y tu intención es consolar y tu intención es organizar al bebé. Otras aportaciones respecto al apego es que sí que se vio, porque dices, bueno, y el apego que se establece en la primera infancia, a los 3 años, esos patrones y demás, ¿permanecen a lo largo de toda la vida? Bueno, pues se habla de cifras, pues eso, de alrededor del 70%, de que sí, de que el apego que establecemos en la infancia, esos modelos internos permanecen como patrones. Y también el tema de la transmisión transgeneracional o intergeneracional, ¿no? Que cuando las personas adultas tenemos un estilo de apego seguro, hay muchas más probabilidades de que nuestros hijos, claro, sean también que tengan apego seguro, ¿vale? Pero lo mismo que decimos que hay como ese 70%, dices, ¿y el otro porcentaje? Bueno, pues aquí vuelvo a mencionar la resiliencia, pero también se habla del apego adquirido. Una infancia infeliz no determina la vida, que también nos decía Cyrulnik, ¿no? Somos seres resilientes, tremendamente resilientes. Eso sí, a ver, es mejor que lo hagamos bien desde el principio. Todo lo que se puede hacer bien desde el principio, y esa también es la responsabilidad como profesionales, etcétera, etcétera. Y traigo también a Peter Fonagy, que está aquí Norca, que luego nos va a hablar y que ella es una experta en mentalización. Entonces, simplemente lo traigo porque, bueno, pues como todo está en construcción, esta incorporación de la propuesta, ¿no?, desde la mentalización y el apego, pues es muy interesante. ¿Qué es tener en mente la mente? ¿Se tiene en mente la mente de los bebés pequeños? Si tenemos en mente profesionales, demás, que los bebés tienen mente. Yo lo dejo ahí como en pregunta, ¿no? Ayer mismo me decían en otra comunidad autónoma de un neonatólogo que, bueno, pues que había hecho determinadas prácticas que mostraban evidentemente que ese neonatólogo no tenía en mente que el bebé tenía una mente en construcción, una mente en desarrollo, pero que tenía mente. Entonces sería esa actividad imaginativa, mental, que sería un poco parecido a la sensibilidad, ¿no? Tiene que ver con la empatía desde la parte emocional, pero sería una actividad también reflexiva, de poder reflexionar que una conducta determinada obedece a un estado mental subyacente, y la mentalización suficientemente buena, yo ya utilizo lo de suficientemente para todo, sería la que no proyecta negatividad, porque si los bebés son todos unos manipuladores, claro, ahí estás atribuyendo, ¿no? Pero es una atribución muy negativa. Entonces,
mentalizar sería lo suficientemente buena, ¿no? Y esto es muy importante. A más mentalización, a más función reflexiva prenatal, ya desde el embarazo, alta, las probabilidades de tener niños con apego seguro aumenta tremendamente. ¿Y qué es además lo súper interesante de esto? Que eso se puede trabajar. Pero si no lo trabajamos en la gestación, es un tiempo de oportunidad perdido, ¿eh? Entonces, hay que pensar en programas bien tempranos para trabajar. Se puede mejor. Bueno, luego lo digo al final, voy a seguir. Entonces, como decía, una infancia infeliz no determina la vida, se puede mejorar. Y en este trabajo de Mary Main decía que con padres y madres, tanto si las experiencias infantiles habían sido adversas o no, o habían sido favorables, lo que marcaba la diferencia era su narrativa, ¿no? El cómo hablaban de su infancia. Y cuando lo que te cuentan es coherente, claro, y se muestran colaboradores, aunque sea un horror lo que te están contando, ahí esta es la parte que determina, y ahí hizo esta clasificación, hicieron, ¿no? En base a la entrevista de apego adulto, que es algo complejísimo hay que hacer una formación tremenda, ¿no? Para evaluarlo, pues clasificaron, ¿no? En paralelo a los estilos de apego, pues estos patrones de apego. El estilo seguro, pues tienen unas memorias tempranas, coherentes e integradas, aunque haya habido adversidad. Los despreocupados, que serían los evitantes, distanciantes, sería un discurso pobre. No, todo muy bien, sí, todo fue fantástico, no hubo ningún problema, pero luego no hay ejemplos, es muy pobre, ¿no? La narrativa, y con mucha negación emocional. Los inseguros preocupados, que coincidiría con el ansioso ambivalente o resistente, estarían en la queja y en la rabia, y muy involucrados todavía con sus figuras de apego, ¿no? Y el no resuelto, que encajaría con el desorganizado, pues lo que desde la teoría de la comunicación humana, Václavic y demás, todo ese ámbito de la comunicación paradójica, ¿no? Cuando sientes confusión, ¿no? Ante el discurso de alguien que no sabe si vas o viene, pues encajaría un poco con este modelo. Entonces, venga, vínculos, apego y salud mental. A mayor seguridad en el apego, mejor salud mental y satisfacción vital. Y esto es un continuum de adaptación. Si ya hemos visto que el patrón de apego seguro tiene unas estrategias más saludables para regular su estrés y afrontar la adversidad, y sabe pedir ayuda, donde no llega sabe pedir ayuda, pues es más probable que lo que le pase pueda ir resolviéndolo de otra manera. No es que no le pasen cosas. Y bueno, hay mucha investigación ahora que correlaciona con salud. Esto, que es bastante reciente, es una tesis doctoral que hace una revisión metaanalítica, ¿no? Y entonces, bueno, pues como era muy reciente, me ha gustado traerlo aquí también por si lo queréis consultar, porque allí hace referencia a muchísimos estudios y concluye esto, ¿no? Que 2 de cada 3 personas con psicopatología tiene algún tipo de apego inseguro. Y eso es así. Vamos, yo he trabajado en un hospital de día de adultos, que ya viene gente con patología grave, y apego seguro nadie. Y en las consultas, o sea, no hace falta hacer estudios, es que lo tocas, ¿no? Con los dedos. Y, bueno, mucha más probabilidad, ¿no? Con cualquier cuadro psicopatológico de tener un apego inseguro. Y claro, ya lo pongo aquí, esto tiene unas importantes implicaciones clínicas. Si hacemos programas psicoeducativos, por un lado, sabiendo que esto pasa, vamos ahí abajo, vamos a la promoción. Pero también todos los desarrollos, o sea, en lo que es la psicoterapia, se sabe que hay factores comunes, ¿no? De la psicoterapia, y que el cambio está más en relación tanto con lo que trae el paciente, ¿no? Con sus recursos personales. Por eso es muy importante activar los recursos que las personas ya tienen, las personas no individuales, familiares, sus recursos sociales, activar todo eso, y el vínculo, la relación, la alianza terapéutica, el vínculo terapéutico, llámalo como quieras, ¿no? Me parece que fue Barudi también quien decía, y yo me lo apropié, que sin vínculo no hay terapia, ¿no? Un poco señalando a esto. Porque luego hay una parte del efecto placebo
y otra parte que es las técnicas específicas. Pero si trabajamos bien el vínculo desde la aceptación incondicional, el no juicio, somos refugio, pero también base segura para que exploren su mundo interior y para que se lancen a hacer cambios en su vida real, ahí, bueno, es fundamental. Esto ya lo he puesto. A ver, desarrollo de los vínculos de apego. Aquí ya hago como un cambio y me meto en la perinatalidad directa, ¿no? Un poco voy a este otro nivel. La transición a la maternidad es una revolución, ¿vale? Y a la paternidad, y cada una y cada uno lo vivimos a nuestra manera. Son procesos psíquicos y en paralelo neurobiológicos. Todo el cuerpo, el cerebro, somos un todo integrado y la mirada en general tiende a ir, ¿no? En la atención sanitaria, te pesan, te miden la tensión, los análisis, hierro, calcio, ácido fólico y ala, tira para allá, ¿no? Sí que hay muchísimas matronas que están haciendo un trabajo maravilloso de cuidados emocionales. Entonces, vamos, no sé, es como un milagro, ¿no? Dar, o sea, esta capacidad que tenemos de gestar, de concebir, de parir y de dar vida a un ser humano, no sé, es que nos tendrían que besar el suelo que pisamos, ¿no? Tendrían en los hospitales, no sé cómo ha sido vuestra vivencia, antes hablábamos un poquito con Miriam, ¿cómo os habéis sentido atendidas? Pues dices, madre mía, pues estoy pariendo aquí a un ser humano nuevo, nuevecito. O sea, es brutal. ¿Qué nos ha pasado? Que como sociedad, que nos hemos olvidado de la maravilla, ¿no? Que supone esto, pero con sus luces y sus sombras. Con sus luces y sus sombras, porque además no queremos renunciar, yo la primera, a nada. Tenemos unas vidas completas, profesionales. Y claro, pues esto no, es un cambio dramático, ¿no? Y traer aquí, que también lo mencionaba Belén, creo, los primeros 1000 días de vida, ¿no? Que se llaman el cerebro está en obras y la mente en construcción. Esta frase, no sé si es de Daniel Siegel, también otro autor, ¿no? que pone mucha mirada. Entonces, las madres y demás personas cuidadoras somos las arquitectas. Modelamos y moldeamos según cómo son los cuidados, se van a desarrollar a nivel emocional, relacional, y todo está relacionado, porque lo cognitivo también depende de la exploración y de lo tranquilas y tranquilos que estemos a la hora de investigar el mundo, ¿no? Entonces, son las conexiones humanas, nada de Baby Einstein ni nada de eso, que ya sabéis que no vale para nada, ¿no? Entonces, voy a repasar un poquito procesos psíquicos del embarazo, preocupación materna primaria, esa creciente sensibilidad emocional que se nos va desarrollando de manera muy desigual y muy singular a cada una de las mujeres a lo largo del embarazo. Todo es normal y todo tiene generalmente sus conexiones con la propia historia de infancia, ¿no? Ahí también Monique Widolski, mi pronunciación, el concepto de transparencia psíquica. En el embarazo se abre una ventana y salen a flote pues duelos, traumas no resueltos, o si nuestra infancia ha sido maravillosa, sale a flote todo lo maravilloso que ha sido nuestra infancia. Pero es un momento, y se ha visto, excelente para la intervención psicoterapéutica. Es una ventana de oportunidad, porque está todo a flor de piel. Entonces, la ambivalencia materna natural, madre mía, ¿quién me ha mandado meterme a mí en esto? ¿Cómo vamos a salir adelante? Por un lado lo quiero, por otro lado no lo quiero. Que muchas veces se lleva con mucha culpa y muy en silencio, pues hay que gritar a los vientos, que es algo normal y saludable, que recogerlo, escucharlo, resignificarlo, elaborarlo en un contexto de cuidado va a hacer que esa mamá se encuentre mucho mejor, que su estrés disminuya y que sus capacidades y competencias maternales mejoren. Y el tema de las representaciones maternas, paternas también, o representaciones fetales, que se llama, de estos autores, que
a lo largo de la gestación también hay periodos, ¿no? No es lo mismo el primer que el segundo que el tercer trimestre, va cambiando, pero fantaseamos, ¿no?, acerca del bebé que vamos a tener o que tenemos y que vamos a parir, y de la madre que seremos o queremos ser, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son esas representaciones, se ha visto que la cantidad y la calidad, que sean de una calidad positiva y que sean de una buena cantidad, están correlacionadas con el apego, con el vínculo al año de vida. Entonces, trabajar con las representaciones maternas y ver de dónde vienen, que no haya, ¿no? Muchas mujeres después de un duelo perinatal, de una muerte, de un bebé, pasan un embarazo con mucha angustia y no quieren pensar en el bebé. Claro, se están protegiendo. Me he vinculado con mi otro bebé y me muero en vida cuando lo pierdo. Pues con yo hasta que no vea que las cosas están bien, bueno, pues ahí un espacio de escucha y de acompañamiento incondicional es muy saludable. Ventana de oportunidad, no asustarse, porque en el embarazo las cosas pueden ser muy intensas. Y todo eso está acompañado de una neurobiología. O sea, lo psíquico no es algo que se inventan los psicólogos o los psicoanalistas. No. Es que con este desarrollo de las neurociencias, pues se ha visto que nuestro cerebro evolutivamente se prepara para esto, para sentir preferencia por las crías. Muchas mamás dicen, y papás también, que no les gustaban los niños, hasta tener a los suyos, porque el cerebro maternal es así, se prepara para sentir apetencia y deseo por estar, y es que me lo comería a besos, ¿no? Esa sensación, ese placer, ¿no? Y también esto de preparar el nido, también se nos mueven cosas en el cerebro a la hora de planificar. Esto es un artículo de la revista Nature, que ahí está Susana Carmona, que también es colaboradora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, y han investigado el cerebro maternal, están investigando, siguen investigando. Entonces, efectivamente, es un fenómeno de poda sináptica parecido al que ocurre en la adolescencia. Y la poda sináptica no es que nos quedemos con menos neuronas y nos quedemos tontas, que muchas veces tenemos esa sensación, sino que nuestro cerebro se especializa, se especializa y se enriquece. ¿En qué? En lo que tiene que hacer, que es cuidar. Y los circuitos de la recompensa aumentan para tener ese deseo de estar con las criaturas, y también la red de la teoría de la mente o la mentalización, ¿no?, que es esa capacidad para ponernos en el lugar del bebé, para sentir que el bebé tiene una mente, que tiene unos deseos, que tiene unas intenciones. Y esa atribución de mente al bebé es lo que hace que el bebé vaya aprendiendo que tiene una mente y que es diferente a la mente de su madre, ¿no? Que es muy interesante todo esto. Y ahí está el vínculo en lo psicológico y en lo neurobiológico, y está dirigido por hormonas. Prolactina, lactógeno, oxitocina. Todo tiene que ver con esta adaptación a la tarea, no sé, yo creo que es la tarea más importante de la vida, ¿no?, que es criar y cuidar a otro ser humano. Traigo también aquí a esta autora, Kerstin Ufnas-Mober, que es autora de este librito, que es una delicia, de la oxitocina, porque es verdad que en los últimos años se ha investigado mucho el sistema del estrés, súper interesante además todo, pero en el otro plato de la balanza está el sistema de la calma y de la relación y de la vinculación, que es la oxitocina, y que está a tope en todo lo que rodea la perinatalidad. Entonces, lo que ya nos dijo Bowlby allá por los años 50 del siglo pasado, la neurobiología nos lo está confirmando. Vamos al parto. Documental El primer grito, que está por ahí disponible, que os recomiendo que lo veáis, que es muy chulo. Del parto. El parto se ha visto tradicionalmente como algo mecánico. El bebé que es expulsado del útero, ¿no? ¡Pum! Ahí ni hay madre ni nada. Pero el parto también es un evento neurohormonal.
y es un equilibrio entre el sistema del estrés y la oxitocina, porque el parto es súper potente, es la experiencia probablemente más potente de la vida, ¿eh? Y las mamíferas en su medio natural, en el momento además del expulsivo, el reflejo este de Ferguson, ¿no? Los pujos que se dice cuando ya no puedes meter al bebé para adentro, o sea, tu cuerpo va solo, estás probablemente con el chute de hormonas del estrés más potente de toda tu vida. Para que eso se produzca, y mencionaba las mamíferas en el entorno natural, para que te sale la agresividad ligada al estrés, porque es la protección de la cría. Si tú estás pariendo en el medio natural, el momento más peligroso, y lo podemos ver en documentales de mamíferos, es cuando una mamífera está pariendo y que el depredador esté cerca. Entonces, es un momento intensísimo, condiciones fisiológicas, de una tremenda agresividad que está ligado a las hormonas del estrés, pero el sistema de la oxitocina, en un parto fisiológico, la oxitocina natural, porque la oxitocina sintética inhibe la oxitocina natural, hace el equilibrio y las endorfinas de que el dolor que existe sea manejable. El tema está, en buena medida, en la intervención, porque meternos a las mujeres en un entorno hostil, como puede ser un quirófano o todo allí lleno de gente paseando con luces muy fuertes y demás, eso para una mamífera ya es hostil y se nos para el parto. Quiero decir que no somos responsables, las mujeres así tomadas de uno en una, de lo que nos pasa. Entonces, el parto fisiológico en condiciones naturales es este equilibrio entre hormonas del estrés, oxitocina, endorfinas. Y es crucial el apoyo social, que suena así como, el apoyo social. No, es algo muy potente, el acompañamiento. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Con el COVID ha sido tremendo. Las mujeres solas, en las ecografías, en las visitas, en los partos, cuando se ha visto que propiciar que aumente la oxitocina facilita que el parto fluya mejor. Y esto es crucial no solo por todo lo que ocurre ahí inmediatamente, por cómo se puede parar el parto y romper esa cascada hormonal y transformarse en otra cosa, sino por lo que traemos aquí, que es el vínculo. Porque cuando en el nacimiento fisiológico, en ese estado hormonal único en la vida del chute de endorfinas, hormonas del estrés, oxitocina, que los bebés también están experimentando, el encuentro cara a cara, la mirada, ¿no? La primera mirada que podemos recordar tan potente, tiene mucho que ver, el parto fisiológico que la mujer experimenta como con una sensación de bienestar y positivo, también correlaciona con el vínculo. Vale, pongo ahí en rojo. El parto intervenido, que muchas veces no hay más remedio que hacer una cesárea, no hay más remedio que intervenirlo. Hay un porcentaje que es así, ¿vale? Pero ¿para qué nos sirve esto? Primero, para no hacer lo que no hay que hacer, para transformar la arquitectura de las maternidades, para que haya un buen acompañamiento y para que cuando no hay más remedio que intervenir, sepamos que luego hay que reparar y hay que acompañar y que hay puntos de reparación. Es decir, esto no va de que todas las mujeres podamos tener un parto absolutamente fisiológico y maravilloso, ¿por qué no? Porque la adversidad está ahí, las dificultades. Entonces, esta guía es de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de salud y de una perspectiva salutogénica. Y lo dice que en la experiencia de parto positiva es que tiene que ver con la salud, que no es porque, oye, venga, que somos muy majas y muy guays, ¿no? Y vamos a tratarnos bien. Es que repercute directamente. En contacto piel con piel, la separación cero,
la separación cero desde el nacimiento y la lactancia materna iniciada de manera precoz, no bañar, porque el olfato también es algo muy importante tanto para las madres como para los bebés. El reconocimiento olfatorio, los bebés lo tienen a tope, y si habéis visto vídeos de que los bebés dejados en la tripa de la mamá con sus reflejos reptan, y la areola mamaria, ¿no?, que se oscurece también a lo largo del embarazo, hace como diana hacia los bebés van, si les das tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el bebé reconoce el olor del pecho de su madre, porque es el mismo olor que el del líquido amniótico en el que ha estado toda la gestación. Esto es esencial también para el vínculo y os pongo aquí, hay estudios científicos, porque también necesitamos evidencia para convencer a nuestro córtex prefrontal de que dosis piel con piel se relacionan con apego seguro. Las madres que tuvieron contacto temprano piel con piel en la primera hora de vida son más sensibles un año más tarde, solo con eso, o sea, solo con el piel con piel. Y tenemos la lactancia, el amamantamiento también es lo que los bebés esperan. A ver, hay mujeres que no quieren o no pueden y es absolutamente respetable. No solo respetable, sino que hay que ayudar a esas mujeres a que sepan que la lactancia no es solo leche, sino que cuando se amamanta a un bebé sin horario y a demanda, el cuerpo a cuerpo es constante, o sea, es como una burbuja para el bebé sensorial, donde además se ha visto un patrón. También hay un libro muy bonito que es la relación más temprana de Braselton y Kramer, que ahí hablan de cómo los bebés amamantados, cuando estás ahí en el proceso dando la teta, hay una interacción en la cual se hacen unas pausas de actividad-inactividad que son como regulares. El bebé hace la succión y para, y entonces las madres de una manera instintiva, ¿qué tal? Bueno, si no queremos que se duerman inmediatamente porque estamos agotadas, claro, que eso también pasa, pero entonces interaccionamos. La distancia es la distancia a la que los bebés pequeñitos enfocan mejor, la distancia del pecho a la cara, el olor, el sabor, todo ese reconocimiento, ¿no? Y todo ese escenario. Y que me voy un poco del tema, pero vuelvo. Cuando esos bebés son amamantados con leche de fórmula, las pausas son asimétricas. Es como si no tuvieran esa expectativa de lo que es la relación. Bueno, a mí aquello me dejó flipada cuando lo leí. Me pareció impresionante. Entonces, y las que no, que eso me lo he puesto ahí, a las que no hay que apoyarlas para dar el biberón como si fuera el pecho, con el cuerpo, cambiando incluso de brazo, con piel con piel, o por lo menos aumentar las dosis de piel con piel. Y está genial que los papás o la pareja de la mamá o una tía, una hermana, una cuidadora, cuando por lo que sea se da leche de fórmula, por las noches la mamá descanse. Porque las mamás que no amamantan están en peores condiciones neurobiológicas porque no tienen tanta oxitocina, no tienen tanta prolactina. Por eso es muy importante el piel con piel para segregar oxitocina, que les va a hacer estar más en calma. Entonces es mucho más dura en ese sentido la crianza porque, claro, la neurobiología que te aporta la lactancia, a ver, hay madres que lo pasan horrible con la lactancia materna, Ojo, ahí siempre hay que estar y hay que acompañar. Los bebés no pueden pasar hambre, lo peor que le puede pasar a un bebé es que pase hambre. Hay asesoras de lactancia maravillosas que no se empeñan en seguir con una lactancia, sino acompañar. Pero sí que es importante esa parte de que le puedes dar el biberón y estar dándole todo ese escenario sensorial y emocional, ¿vale? También se han visto, hay estudios que las madres que amamantan también correlaciona con mayor facilidad. Claro, si los vínculos tienen que ver con todo este escenario neurohormonal, el escenario neurohormonal que ha previsto la naturaleza,
es que nos resulte gratificante, porque es muy duro criar a un bebé. Y entonces, pues el chute de oxitocina es como, ¡guau! ¡Qué bien!, ¿no? Bueno, que hay que buscarlo por otro lado, hay que masajear mucho a las mamás, hay que cuidarlas mucho, hay que bailar, hay que hacer yoga, yo qué sé, de todo. Vale, y bueno, más estudios acerca del apego, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, Belén. ¿Tengo que acabar ya? 5 minutos, vale. Bueno, quiero traer aquí que hasta ahora más o menos se ha hablado de la fisiología, pero evidentemente hay sombras, ¿no? Y todos los partos no son iguales, todos los partos no son iguales, pero la mirada que hay que traer es que ahí es donde tenemos que cuidar más y poner ese apoyo donde falta y promover todo este tipo de pautas de cuidado y de crianza que sabemos correlacionan con la seguridad en el apego. La salud mental materna debe ser una prioridad, porque una madre estresada o ansiosa va a estar bajo el influjo de todos estos circuitos y no está en condiciones de cuidar igual. Voy a adelantar. Esto va a ir muy rápido porque ya lo he dicho casi todo. ¿Qué podemos hacer? Mucho, desde donde estemos, con una amiga, con tu vecina, con tu hermana, con tu amiga. Profesionalmente, tener en mente las mentes y tener en mente que somos seres sociales, ultrasociales, relacionales y vinculares. Cuidar y amar. Bueno, pues aquí diferentes niveles, ¿no? En la población general, a apoyo económico. Se ha visto que con renta garantizada en programas que se han hecho, mujeres monomarentales, la falta de apoyo es lo peor que le puede pasar a una mujer embarazada. El vínculo, claro, si el estrés disminuye, es que es sota caballo rey. Y desarrollar programas de salud mental perinatal. Y las y los profesionales. Podemos convertirnos temporalmente en base segura, refugio seguro. El apego en psicoterapia, un libro maravilloso, absolutamente recomendable, y que nos cuidemos. O sea, el autocuidado también tiene que ver con el co-cuidado, que nos cuidemos en los equipos. Bueno, yo ayer me sentí tan cuidada que es, en fin, desde la gestación, es que ya lo he dicho todo, reducir el estrés, aumentar la oxitocina, acompañar, es una ventana de oportunidad. No interferir lo menos posible, recibir al bebé como se merece. Si veis vídeos en YouTube, hay unos griteríos en los quirófanos cuando el bebé lo primero que tendría que oír al nacer es la voz de su mamá, y si su mamá está anestesiada, la de su papá o la de la pareja o acompañante. En el puerperio lo mismo, favorecer la sensibilidad materna y sostener a la diada y a la triada, que los papás, he hablado poco de ellos, pero cuidados sensibles. Ay, mira, nada, ya muy rapidito, son las 3 últimas. Programas de intervención temprana basados en el apego, prevención desde el embarazo hasta los 3 años, esto va para los políticos, para que pongan dinero y hagan programas que están basados en los fundamentos de la teoría del apego, promueven sensibilidad y cambio en las representaciones parentales. Programa AMAR de Le Canelier, hice yo la formación que afortunadamente la pude hacer online, que es un programa lo hacen tanto para cuidadoras como para familias y también en escuelas, que se centra en el fomento de capacidades, de atención, mentalización, automentalización, como estoy yo, y regulación del estrés. El círculo de seguridad parental también es muy conocido. Aquí en España yo he hecho también una formación de un taller vivencial con Arwen Caban. Este círculo de seguridad que bueno, son mapas, se hace en grupo, es muy vivencial. Se va ahí a mentalizar, ser base, ser refugio, estar atentas a las necesidades de bebés y niños pequeños. Y el masaje infantil también es otro tipo de intervención en el cual se promueve. El masaje infantil se puede hacer también, hay gente que lo hace desde otras miradas, pero desde esta mirada de AEMI, la Asociación Española de Masaje Infantil,
El objetivo básico es promover vínculo y está muy basado en la observación, en la vivencia y también en lo que podríamos llamar la mentalización. Ya está, ya he terminado. Tener en mente lo ecosistémico. ¿Seguís? ¿No? Y ya haremos preguntas si queréis después. Gracias. Sí, eso. Dice Belén que que yo voy a estar por aquí todo el día y que también si alguien quiere acercarse o preguntar algo, lo que sea, yo encantada y feliz. Gracias. Sí, te pongo. Sí. Ya estaría perfecto. Mire, esto Sí. se lo ponen aquí. Ah, Dios mío. Nos hemos separado un poquito, Norca, si quieres. Ya. Vamos y... Okay. Bueno, buenos días a todas, a todos los presentes, a los virtuales también, que me imagino que seguirán ahí en antena. Aunque ya se ha dicho en repetidas ocasiones, otra vez, muchas gracias y enhorabuena al Concello de Ames por esta iniciativa. No solamente esta de hoy, sino toda la semana que llevan con temas de la salud y con un programa de la salud, y a estos 3, 4 últimos años que le llevan dedicando al trabajo con la salud mental, desde los colegios hasta los propios trabajadores, hasta la población en general. Así que enhorabuena, de verdad. Bueno, yo tengo la cabeza ahora mismo en ebullición después de haber escuchado a Ana. Tengo los pelos de punta de un montón de cosas que ha dicho. Gracias, Ana, por hablar tanto de la oxitocina. Te lo agradezco un montón, de verdad. Muchísimas gracias. Sí. Creo que esta debería ser una de las palabras que más se pronuncie, porque estoy cansado de hablar de la dopamina. Muy cansado, de verdad. Y gracias por hablar de muchas cosas. Lo primero, por acercarnos a lo importante de la construcción del aparato psíquico en una edad tan fundamental que a veces nos olvidamos de ella. Y es casi ya incluso el propio deseo. Bueno, a mí esto que has dicho de lo trigeneracional y el óvulo, de verdad que me has abierto un poco más aquí la mente. Gracias por hacernos pensar un poquito en todo esto, en la importancia del deseo, en lo que viene de atrás, en el parto y en esos neurotransmisores tan importantes para que el aparato psíquico se vaya configurando de una manera tan importante que les ayude después a las personas a regularse a lo largo de esta vida tan bonita y compleja a la vez. Y además también has dicho alguna cosa muy interesante, aunque es la ponencia de Norca, pero es para abrir boca, sobre el apego, pero también sobre la neuroplasticidad y la oportunidad del ambiente, del contexto y de las oportunidades, que no es algo determinista. Yo, la primera vez que conocí a Norca, ya que Belén hablaba de dónde conoció a Ana,
la primera vez que conocí a Norca, iba buscando escuchar, perdón Norca, a Peter Fonagy, su mentor, uno de sus mentores. Y allí llegué, escuché a Peter Fonagy hablando de mentalización y salí de allí flipando con Norca Malver. Lo siento por el señor Peter Fonagy, que también me ilustró mucho. Pero salí de allí impactado por Norca, sobre todo por una cosa, y sé que esto para el público que viene a aprender a lo mejor no es lo importante, pero yo sobre todo por una cosa, su persona y su capacidad humana. De verdad, me quedé así como diciendo, quiero saber más de ella, necesito saber más de ella. Y lo segundo, su capacidad de comunicar. Es verdad que lo veremos ahora, que es una mujer que no sé ni muy bien ni de dónde es, porque es de muchos sitios, ya lo dirás tú ahora, es de muchos sitios. Antes hablábamos de la interdependencia y que no hay fronteras aquí, ¿no? Posteriormente intenté perseguirla un poco por España y fue difícil, porque allí donde hacía un curso de formación estaban todas las plazas cerradas ya. Y al final conseguimos verla, que algunos presentes, en Bilbao y estar en un curso intensivo con ella hablando de mentalización. Y creo que Ana nos ha abonado mucho el terreno sobre la corregulación, sobre la mentalización, sobre un otro regulado y una frase que me ha encantado, que me la voy a quedar, si tenemos en mente que los bebés tienen mente, y si tenemos en mente que los niños tienen mente, y si tenemos en mente que los adolescentes tienen mente. Y esto es potentísimo, potentísimo. Bueno, ¿quién es Norca Malver? Pues Norca Malver, he tratado de sintetizar tu currículum, pero me ha costado un montón, porque todo es importante. Se formó como psicoanalista infanto-juvenil en el Centro de Ana Freud en Londres. Obtuvo su doctorado en psicoterapia con niños y adolescentes bajo la supervisión de Peter Fonagy. Obtuvo másteres en Harvard, Florida, Londres, en psicopatología del desarrollo, psicoanálisis evolutivo clínico y psicología clínica. Obtuvo formación como psicoanalista de adultos en New Haven, en Connecticut. Se describe ella como psicoanalista comunitaria, ya que su vocación se centra en traducir y comunicar la riqueza del pensamiento psicodinámico a la labor clínica, comunitaria, en diversos ámbitos. Supervisora docente de múltiples institutos psicoanalíticos de Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente profesora clínica asociada de la Escuela de Medicina de Yale, de la Universidad de Yale, donde es miembro del equipo de intervención temprana, supervisora del programa de residencia de psiquiatría infantil. También asumió el rol de profesora del máster de psicoterapia psicodinámica contemporánea de la Universidad Ramon Llull en Barcelona, que creo que es donde vive en estos momentos. Bueno, vive en casi todo el mundo, pero creo que está sentada en Barcelona. Dedica y divide el resto de su tiempo a la labor clínica. Además también es clínica y trabaja como clínica y como supervisora con niños, adolescentes y adultos en su consulta privada y en la comunidad también, en Barcelona y en Estados Unidos. Tutora clínica del Centro de Ana Freud en Londres y supervisa y continúa su labor didacta en Estados Unidos, Latinoamérica, Noruega y Finlandia. Y coeditora de diferentes libros y publicaciones, algunos de los cuales he tenido el orgullo de leer y de formarme a través de alguno de ellos. MBT-C. Sí. Okay. No quiero robar más tiempo porque nos quedan 2 horas buenísimas contigo. Gracias, Norca. Gracias, muchas gracias. Tengo que decir que me lo sufrí todo esta mañana porque yo era bailarina de ballet, pero ando con dolores de espalda, así que si en algún momento ven que hago una cara y me siento así, ya saben lo que es. Entonces sufrí ver a todo el mundo disfrutar de su cuerpo y yo no poder. Y les quiero agradecer mucho a Belén y a todos ustedes por la invitación, porque le contaba a Belén, yo soy mitad puertorriqueña y mitad estoniana. ¿Ubican los dos lugares? Son países muy pequeños pero muy orgullosos y con sus propios problemas de identidad. Pero cuando yo crecí, Galicia era como un mito en Puerto Rico porque a Puerto Rico emigraron muchas personas de esta área. Inclusive en el campo, en Puerto Rico, cuando uno se refiere a su papá, es su pai. Así que acabo de descubrir por qué. Y me gusta que casi entendí 90% de lo que estaban hablando, mientras que en Cataluña entiendo 15%. Así que capaz que me van a tener por aquí más a menudo. Me está costando.
Yo hablo un castellano un poco extraño, así que a veces quizás digo cosas y pienso mucho más en inglés porque todos mis estudios han estado en inglés, así que estaba admirando a Ana y su claridad de lenguaje. Y te agradezco mucho porque yo pienso en el desarrollo y en las personas como que somos como edificios, ¿no? Y tenemos esas foundations, ¿no? Las raíces. Y la verdad es que Ana ha hecho un trabajo excelente en ayudarme a hacer un puente a todas las ideas que ella traía. Nada más que quiero añadir los otros días estaba en una conferencia en la Universidad de Yale con una colega que estudia los cerebros de las mamás durante el embarazo y después del embarazo. Y un día se le ocurrió hacerle unos estudios a algunos de los papás que venían con las mamás y me van creyendo que acaba de descubrir que también hay cambios estructurales en los papás. Así que, ¿cuántos papás hay aquí? Aquí, papás, levanten la mano. Felicidades, ahora ya no tienen excusa de no trabajar. Porque ustedes también les están cambiando las cosas y eso significa que están listos para apoyar a sus parejas de una forma muy activa. Ya eso de ayudar, eso no existe. Todo el mundo es importante, toma una aldea. Bueno, a ver si puedo, a ver si puedo hacer esto. A ver. Ok. Quiero empezar haciendo un puente con la preciosa presentación de Ana, pensando en todo lo que Ana nos acaba de hablar, observando a esta diada. Esta es una historia un poco simpática, porque hace como en el 2016 me invitaron por primera vez a venir a Cataluña a hacer una presentación y estaba buscando todos mis videos, que ustedes van a ver, algunos son en inglés. Encontré en castellano, pero no me había dado cuenta que era una mamá catalana. Así que ya tú ves que el universo me estaba mandando ya una señal. Quiero que observen esto, porque esto yo creo que encapsula todo lo que Ana de una forma tan clarita y tan bonita nos acaba de explicar. Veamos el baile relacional que ocurre aquí. ¿Sí? ¿Qué charlas tú, cariño? ¿Y los 5 lobitos? Palmas, palmitas, higuitos y castañitas, almendras y turrón, qué ricos que son. ¿Sí? ¿Qué bols? ¿Sí? ¿Qué me estás explicando, hijo? Mira los 5 lobitos ahora, ¿ves? Palmas, palmitas, higuitos y castañitas, almendras y turrón, qué ricos que son. ¡Uy! Ahí está la contingencia, ahí está. Ella piensa que este bebé tiene una mente. ¿Por qué piensa? ¿Cómo sabemos que este bebé tiene una mente? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ella? Que nos dice que ella piensa, que ella imagina que este bebé tiene una mente. A ver, alguien, atrévanse. Porque responde a estímulos. ¿Cómo? Responde a estímulos. Responde estímulos, ok, muy bien. Porque ella hace preguntas. Exactamente, ¿qué me estás diciendo, hijo? Ya eso trae la intencionalidad del bebé. Ella piensa que este bebé está comunicando y ella responde a las señales del bebé, ¿verdad? Aquí no hay ningún jefe, aquí esto es un baile, ¿no? Y no es un tango muy difícil, es una milonga. No sé si saben la diferencia, ¿no? Entonces, claro, aquí también ella le está diciendo, ven, dime. Pero cuando él necesita tomarse un descansito, claro, estaba mirando seguro a la persona que también estaba tomando el video, pero la mayoría de los bebés, ¿verdad? Los que trabajamos como bebés sabemos que los bebés necesitan descansitos de vez en cuando, ¿no? Y es importante explicarlo. Ella espera. Entonces, no es una contingencia perfecta, porque suficientemente bueno es lo que queremos. La contingencia perfecta, ¿no? Ser demasiado bueno como mamá y papá no es bueno, ¿no? Porque hay que frustrar, hay que aprender. El bebé va descubriéndose a sí mismo a través de sus frustraciones. No es una contingencia perfecta, pero es un baile donde el bebé está aprendiendo, ¿no? A leer señales, a ser leído, ¿no? Son dos mentes, una con otra. ¿Y qué pasa al final, que es tan bonito? Cuando ya él no puede aprender, todavía no puede hacer esto, ¿verdad? No puede. ¿Y qué es lo que él hace? Le agarra las manos a la mamá. ¿Qué es lo que hablaba Ana? Hay alguien que me puede ayudar. Yo me siento
me siento cómodo explorando con ayuda, ¿ya? Y esto en el contexto de algo que es un juego. Entonces, como decía Donald Winnicott, es en el juego y solo jugando que el niño o el adulto, y esto es importante, el adulto, porque trabajamos con muchas mamás y papás que nunca han jugado y que nunca les han enseñado a jugar, es capaz de ser creativo y usar la totalidad de su personalidad, y es solo en el proceso de ser creativo que el individuo se descubre a sí mismo. En ese espacio transicional. Eso es yo a veces siempre estoy mirando en el internet y encontré que alguien puso esto, dice, traté de enseñar a mi hijo con libros, solo me dirigió miradas desconcertadas, usé palabras claras para disciplinar, pero nunca parecía ganar. Desesperado me di la vuelta, ¿cómo llegaré a este niño?, me pregunté, pero el niño me indicó al camino, me dijo, ven, juega conmigo. En ese juego es que estamos aprendiendo todos estos elementos importantes de los que hablaba Ana. Aquí tenemos una pareja. Yo en el 2010, el gobierno del estado de Connecticut y una de las fundaciones más grandes que existe privadas en Estados Unidos nos ofreció una cantidad de dinero significativa, ¿no?, para desarrollar un programa donde fuéramos a los hogares, un programa de visita a los hogares de 0 a 5, ¿no?, con mamás de alto riesgo. Y los equipos constaban de una trabajadora social y de una psicóloga, ¿no? ¿Por qué? O un psicólogo o un trabajador social, porque lo que queríamos hacer era ese modelo ecológico del que hablaba Ana. Queríamos trabajar en ayudarlos a pagar la renta, a comprar los pañales, a poder hacer lo que necesitaban para poder estar mucho más abiertos a aprender de su bebé. Entonces no podemos llegar ahí cuando alguien está totalmente estresado porque no sabe dónde va a vivir mañana o porque está preocupado que su pareja va a salir de la prisión mañana y que puede venir y tratar de matarla a ella y al bebé. Tenemos que trabajar en términos de cómo crear un espacio, primero, de seguridad física para poder empezar a promover la seguridad emocional. Solamente a través de la seguridad podemos lograr la conexión. Entonces, este es un ejemplo de una mamá de 13 años, ¿no?, que este bebé es el resultado de una violación, pero por parte de su padrastro. Entonces, estamos trabajando aquí, una colega mía y yo, estamos trabajando en enseñarla a ella a jugar con su bebé. Jugar con mami. ¿Dónde está mami? La mamá adolescente tiende a preferir pagar el juguete. No entiende la importancia de su presencia para el bebé. Y aquí estamos manejando dos agendas evolutivas muy diferentes. Estamos trabajando con una adolescente con un trauma significativo y un bebé. ¿Cómo ayudamos a esta adolescente a que pueda descubrir al bebé? El terapeuta trata de invitar a la mamá a imaginarse qué puede ser lo que está pensando el bebé, porque qué le está gustando en el juego. Está tratando de traer la mente del bebé a esta mamá jovencita. Pero fíjense cómo ella trata de referenciar a todo el mundo porque ella se encuentra muy perdida en el rol de la parentalidad. Vamos a encontrar a esta diada un poquito más adelante en esta presentación. Entonces sabemos que el juego es un proceso de avance del desarrollo, una actividad que es de autocuración y resolución de problemas por derecho propio. En el contexto de una diada como esa, el juego, el disfrute mutuo, busca lograr la conexión y también lograr activar la capacidad de función reflexiva de esta mamá tan jovencita, de esta adolescente joven.
es un diálogo en evolución en el que ambos participantes aprenden unos de otros. Este trabajo, obviamente, que observamos anteriormente, es un trabajo de prevención muy importante, ¿no? A muchos niveles. A través del juego, los niños descubren lo que sienten, lo que saben y lo que quieren, poniendo en juego experiencias y sentimientos en lugar de palabras. El niño crea una estructura. Como adultos, descubrimos cómo nos sentimos al poder hablar sobre ello. Los niños pequeños descubren las cosas jugando. El juego es la forma en que se comunican. Pero para aprender a jugar tiene que haber alguien con quien jugar, ¿no? Como decía Winnicott, si producimos cosas pero no hay nadie que las reciba, no sirven de nada. Cuanto mejor jueguen los niños, será más probable que cuenten una historia que sea beneficiosa, curativa para ellos. ¿Qué es lo que estamos observando cuando vemos esas imágenes espantosas de Ucrania? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, ayer estaba mostrando un sótano donde habían habido unas familias que habían estado ahí por mucho tiempo. ¿Y qué era lo que estábamos mirando? Los dibujos de los niños en las paredes, los juegos. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos a una emergencia después de que hay un tiroteo, por ejemplo, en Estados Unidos, o que ha habido un huracán o algo como me pasó a mí en Florida después de un huracán muy fuerte? Todo lo que hacíamos con la Cruz Roja era llegar con lápices de colores y con papel, y con algunos juegos y formas de jugar, ¿no? Para que los niños se encuentren de vuelta a sí mismos a través del juego. Y en la edad temprana es súper importante porque el niño se está encontrando a sí mismo y está encontrándose poco a poco en términos de cómo de forma sociocognitiva se va a través del juego, el niño va experimentando con la realidad, jugando con la realidad. Este es otro ejemplo. A ver, mi maquinita, me siento. Miren estos chiquitines que tendrán 2 años y medio, 3. Si observan de cerca, pueden ver las personalidades de cada uno, ya está empezando a salir, ¿lo ven? Van a ver la maestra mandona, el banquero, el que va a jugar muchos videos. Bromeando. Pero vean como cada quien juega de forma diferente y son muy pequeñitos, entonces juegan de forma paralela todavía. No cambiamos tanto cuando vamos creciendo. ¿Se han fijado? Ahí está el codependiente, ¿lo vieron? No, mentira. El que le va a pedir la esposa todo cuando llegue al trabajo, a la casa. El juego promueve todo el desarrollo. La investigación muestra que el juego aumenta el flujo de ideas. El juego aumenta las habilidades de representación. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa? Cuando los papás y las mamás llegan a donde nosotros, llegan a pedirnos herramientas, ¿no? Llegan a pedirnos formas de trabajo y nosotros sentimos la presión, ¿no? De tener, por eso todos cogemos cursos y tratamos de entender bien lo que estamos haciendo, pero a veces se nos olvida que en ese proceso de jugar, de estar, lo que decía Ana, el poder de la relación, de la conexión, es que realmente los niños pueden encontrarse a sí mismos y muchas veces resolver los conflictos que están siendo comunicados a través de lo que llamamos síntomas. La conducta siempre es una comunicación. Entonces, a través del juego empezamos a poder entender lo que nos está pasando, que a veces no tenemos palabras. Empezamos primero representándolos a través del juego y poco a poco vamos a poder darle forma a las ideas y empezar a entender qué es lo que nos está pasando. Entonces nos amplía la comprensión del mundo, estamos jugando con la realidad. Es el juego lo más importante relacionalmente y a nivel de desarrollo sociocognitivo. Y eso ya Piaget lo describió de forma muy bonita en sus teorías. El juego ayuda a distinguir entre la fantasía y la realidad y a expresar y a dominar habilidades e inquietudes. El juego permite que los niños practiquen nuevas habilidades de manera no amenazante. Jugar ayuda a consolidar lo ya aprendido. Anna Freud siempre decía que el juego era la mejor forma de que un niño podía
transformar una experiencia pasiva y dolorosa en una experiencia más activa. Y ella daba el ejemplo de cuando un niño iba al dentista y después iba a su terapeuta y trataba de hacerle algo así, de torturar al terapeuta, ¿no? Entonces, claro, es en esa forma que los niños van aprendiendo. Y eso es súper importante para las personas en el sistema educacional. A mí me gusta mucho trabajar con profesoras parvularias porque la verdad es que les tengo una admiración. Siempre les cuento que una vez una amiga mía no podía cuidar a su salón de kindergarten y yo era la psicóloga del colegio y me pidió cuidar al salón de kindergarten por una semana. Y se lo juro que después de eso, yo no bebo, pero bebía todas las noches. Pucha, yo no sé cómo lo hacen, realmente no sé cómo lo hacen. Pero realmente es súper importante por lo que decía Ana de la atribución negativa. Si entendemos que el juego y lo que se manifiesta en el juego a través de que un niño pequeño lo que muestra en el juego, tenemos que tomarlo desde la perspectiva del niño y no darle una atribución adulta, ¿no? Los niños manipuladores. Esa es la cosa que más te dicen los profesores y los adultos cuando te traen los niños pequeños, que es muy manipulador. Y yo, a ver, explícame bien, cuéntame, ¿dónde sacas tú esta conclusión? Entonces, sabemos que el juego es un aspecto importante para el crecimiento emocional y social. Los niños representan preocupaciones específicas de cada fase sobre las funciones corporales, separación, pérdida e individuación, ¿no? Y dinámicas de poder y sentimientos de impotencia en las relaciones de diadas y de triadas, ¿no? A través del juego los niños asimilan experiencias difíciles y pueden repetir las placenteras. También, desgraciadamente, repiten las que no son placenteras, ¿no? El juego traumático es repetitivo, ¿no? Y es muy difícil para nosotros y es difícil para los que estamos entrenados supuestamente a tomar el impacto emocional. Imagínense para las mamás y los papás, ¿no? Cuando cayeron las Torres Gemelas, yo pasé casi como por 6 meses con niños que me ponían torres y me las tumbaban, y ponían torres y me las tumbaban. Y eran los niños que las papás y las mamás no apagaron la televisión, ¿no? Y claro, estos niños no concebían ver cuerpos cayendo, entonces cogían los muñequitos y los tiraban, ¿no? Imagínense, o sea, día y otro día y otro día. El juego organiza la personalidad y los sentimientos a través de la resolución de conflictos. Me siento así como en un episodio de Star Trek, entre esto y esto. El juego ayuda a probar los roles de los demás y a tomar las perspectivas de los demás. Ayuda a practicar habilidades sociales, a ser amigos, compartir, tomar turnos, compartir ideas y a resolver problemas. Ustedes lo saben que en el sistema finlandés, por ejemplo, los niños no hacen nada más que jugar hasta que tienen 6 años. Y cuando hacen las pruebas de universidad, sobrepasan a la mayoría de los otros países europeos, porque entienden el valor del juego a nivel socioemocional y también a nivel de función ejecutiva, ¿no? Entonces tienen un nivel de diagnóstico de TDAH mucho más bajo que el resto de nosotros. Yo soy TDAH y ya ven que a mí me ha servido muy bien. A ver, entonces a veces cuando los niños tienen situaciones traumáticas pueden tomar una actitud un poquito simulada, ¿no? Un poquito defensiva. Y es como bien complicado porque, claro, a todos nosotros, particularmente los que estamos trabajando como terapeutas infantiles, nos fascinan los niños que vienen y nos hablan y nos quieren hablar y quieren conectarse con nosotros. Pero a veces es importante el pensar que a veces los niños pueden decir algo, pero es su juego el que nos demuestra lo que está ocurriendo. Y esta es una de esas situaciones. Nosotros pedimos a algunos voluntarios para hacer estos videos y esta mamá trajo a esta niña que supuestamente le gustaba actuar, ¿no? Y le habíamos dado un guión, pero en 5 minutos a esta niña de 6 años el guión se le olvidó. Y claro, lo que la mamá nos había dicho es que esta niña había sido víctima de violencia doméstica. Entonces, observen lo que ocurre en el juego. Aunque ella está tratando de mostrar esa postura simulada, observen cómo el juego rápidamente delata lo que realmente le está ocurriendo. Ella me está hablando de una niña que la molesta en el colegio. Angry, yeah, and upset. Yeah. How does that look when you feel upset about it? What happens? Mom will just, can you keep playing? Sure.
we can difficult to talk about it, huh? Yeah. Difficult to think about it. Yeah. Well, thank you for making this beautiful picture. Yeah. I see that you realize, you see this little girl has a cast. She broke her leg doing something naughty in a tree. That's my story. Yeah. Well, when there's bullies, this is what we need. A bully police. This is her friend. Mm-hmm. And this is her brother. Mm-hmm. Her older brother. Her older brother. Who kind of bullies her a little. And this is her mommy. Mm-hmm. Daddy. Mm-hmm. Wait. This is the biggest sister. Mm-hmm. And this is this is the dad. This is the mom. Mm-hmm. And these are the firemen. Yeah. In case there's an emergency. Mm-hmm. Yeah. And his friend. Oh, they're both policemen. Uh-huh. Mm-hmm. And this is the other older brother. Uh-huh. Mm-hmm. But she sometimes is lonely, so she'll just sit down sometimes. Oh, you're gonna make her a chair? I'm gonna make her a little stool or something. Oh, that's nice. So that's her chair. Mm-hmm. She sometimes sits down there, and she can't be a little bit more active as she used to because she has a cast, like you said. Mm-hmm. So her friend will sometimes come over. Mm-hmm. That's her friend. ¿Se fijaron en un detalle? Que ella primero no quiere hablar, entonces me trae el juego. Pero entonces cuando sale la soledad de la niñita, hace la silla y se vuelve otra vez, ¿no? Entonces, claro, ese es el ritmo del juego. Yo tengo que respetar ese ritmo. Ahí es donde ella puede estar en este momento, ¿no? Y claro, hay policías y hay seguridad y hay una cierta rigidez en el juego, ¿se fijaron? O sea, es todo poniendo los muñequitos y todo. Claro, esas son características de juego traumático, ¿no? Donde hay una falta de fluidez en el juego. Entonces eso es súper importante de respetar, ¿no? Porque a pesar de que ella es una niña de 6 años y medio, todavía, o sea, ella está dándome lo que ella me puede dar para mantenerse ella, ¿no? Adentro, ¿se fijan? Entonces a veces es importante explicar eso, ¿no? Explicar eso a las personas en los colegios, en los institutos, explicarle eso a otros colegas como pediatras, o sea, que entendamos la naturaleza del juego cuando es interferido, pero también cuando está siendo utilizado como una forma de comunicación, ¿no? Al otro. Súper importante. El juego es un proceso evolutivo, es un logro que no es automático o que debe darse por sentado. Hay muchos niños que llegan a mí que no saben jugar o que no pueden jugar de la forma en que esperamos porque, digamos, son neuroatípicos. Y nosotros tenemos que descubrir cómo juegan ellos, cómo tenemos que adaptar nuestro estilo más neurotípico a la forma en que ellos juegan para podernos conectar. El juego solo se desarrolla en el contexto de importantes relaciones e interacciones sociales y emocionales entre el cuidador y el niño. Y claramente los diferentes cuidadores tienen diferentes estilos de ser juguetones, ¿no? Estábamos pensaba cómo traducir la palabra playfulness, porque play significa juego, playfulness significa ser juguetón, ¿no? Y hay muchas formas de ser juguetón, ¿no? No necesariamente es específicamente sentarse en el piso a jugar, ¿no? El sentido del humor apropiado, ¿no? O sea, yo estoy jugando con ustedes ahora mismo, espero que lo sientan, ¿no? Entonces, claro, es súper importante esa capacidad de jugueteo porque ayuda a bajar los niveles de estrés interpersonal,
¿no? Me ayuda a mí a regularme en este momento, ¿no? Y también me ayuda a mí a conectarme de forma más genuina con ustedes y de tener interés de ver si están siguiéndome, si pienso, esta estoy siendo muy repetitiva o con qué están haciendo de este video y que no puedo terminarlos todos porque si no, Belén me va a hacer así, tienes que apurarte. Así que el jugueteo es súper importante. El juego, como decía Ana, el juego igual que el desarrollo es una cuestión que se va dando, ¿no? A través en un continuum, en un continuo que va de ida y de vuelta. Una de las cosas que yo siempre le digo a los papás y a las mamás es, mira, si son todas líneas evolutivas, a veces hemos hecho mucho avance, digamos, en esta línea evolutiva del juego, pero algo pasa en nuestras relaciones, por ejemplo, estamos siendo acosados en el colegio o de pronto algo pasa entre mamá y papá y voy a retroceder un poco en esa línea evolutiva. Pero la ventaja es que una vez que hemos llegado aquí, con el apoyo y con la fuerza de una relación sana y de una relación donde el niño se sienta visto y entendido, o por lo menos tratado de ser visto y entendido, generalmente el niño puede volver a donde estaba anteriormente. Entonces a mí me gusta pensar en el desarrollo de esa forma, voy y vengo. Y eso no soy yo, eso era Anna Freud, que hablaba de las líneas evolutivas. Y esto es importante porque el juego se va desarrollando de una forma bastante como en una línea evolutiva, pero que es muy dependiente de la línea principal, que es la línea de las relaciones, ¿no? Entonces, como en esa niña, el juego de esa niña, si yo fuera a trabajar con ella, yo estaría observando cómo el juego de esa niña me va indicando cómo está ella por dentro, ¿no? Cómo está ella en sus relaciones. Desde el nacimiento, los intercambios emocionales entre padres y bebés tienen lugar a través del cuidado, el lenguaje y el juego. Lo que ustedes vieron entre ese bebé y esa mamá, en parte fue una protoconversación también. Es decir, como dice Colwyn Trevathan, que habla de la musicalidad, ¿no? Ustedes, la primera vez que alimentaron un bebé, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿No? Y cambiamos la voz, ¿no? Cambiamos la voz, el tono de voz. Entonces, esa musicalidad, ¿no? Es algo que crea ciertos patrones de relación que entonces dan un sentido de seguridad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mi nombre entero es Norca Trudy, y cuando nadie me dice Norca Trudy, les acabo de decir un secreto de Estado. Pero cuando mi mamá me decía Norca Trudy, yo sabía que estaba en problema, pero cuando me decía Trudy, sabía que me quería en ese momento. Entonces, la musicalidad es súper importante, los sonidos, la cara, todo eso. Y eso es súper importante, no solo en las relaciones primarias, pero también en el contexto educacional, ¿no? Y lo que estaba hablando Ana de los estilos de apego es súper importante, porque tú no vas a aproximar a un niño con un estilo de apego evitativo en un salón de clase cuando está estresado de la misma forma que vas a aproximar a un niño más desorganizado o a un niño seguro, ¿no? Entonces es súper importante tratar de entender cuál es nuestro propio estilo de apego y cómo interactúa con las personas con las que trabajamos o con las que interactuamos. El bebé experimenta respuestas de causa-efecto, como vieron en ese video, a nivel corporal y emocionalmente. Los bebés desarrollan regulación emocional y orientación al mundo exterior y atención prolongada a través del juego, de la interacción, del jugueteo, del cuidador. Por eso, en las interacciones tempranas basadas en trabajo diádico, lo más importante es primero crear seguridad física, después seguridad emocional y después empezar a trabajar en crear patrones de estar para que impactan la regulación emocional. Porque si tú aprendes a sentirte seguros, cuestionando qué es lo que esa persona me quiere tratar de decir a mí, tienes mucho más posibilidad de ser menos, de malinterpretar menos. El niño con apego desorganizado malinterpreta constantemente. Entonces el mundo se siente poco seguro y cuando tú estás estresado no sabes cómo usar al otro. ¿Me explico? Entonces, claro, a ese niño el tono de voz, la cara, el ser explícito, decirle que no está en problemas es súper importante para poder retornar un poquito a un poco de seguridad y que el niño te pueda ver y escuchar de vuelta. Porque en ese momento no te está viendo ni te está escuchando.
Entonces, a través de estas interacciones, los bebés adquieren esas habilidades necesarias en términos de que poco a poco, como van creciendo, van aprendiendo lo que es, cómo utilizar la realidad, y cuando hay un impacto emocional muy fuerte, es normal irse al modo de simulación cuando uno es un niño. Por eso es que el uso de desplazamiento, de usar los muñequitos y de hablar de cosas a través de muñequitos es tan importante, ¿no? Para que los niños se puedan mantener íntegros en el contexto de una experiencia relacional que quizás tiene un impacto emocional al que ellos no están listos, su músculo emocional no está listo. El cuerpo es súper importante, la mentalización a nivel corporal, ¿no? Es súper importante. La mentalización no solamente, como vieron en esa mamá, lo que se dice. El mentalizar a un bebé no tiene que ver nada más solo con lo que se dice, sino lo que se hace. Y eso es súper importante, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos mucho en lo que se dice. Entonces, este concepto de playfulness, de jugueteo, esta capacidad de jugar, muchas veces la encontramos ausentes, particularmente en mamás y papás como los que trabajamos en ese proyecto que les hablé, ¿no? Son papás y mamás con un trauma relacional significativo, muchos de ellos un trauma migratorio espantoso, o también, por ejemplo, de negligencia y de abuso. Muchos han sido papás y mamás que han crecido en hogares de acogimiento ellos mismos. Entonces, a través de ese disfrute mutuo y de aprender a jugar, empezamos a tratar de de rehacer un poquito, de reforzar esa capacidad de estar con el niño, ¿no? De conectarse con el niño. Entonces, tratamos de hablarle al niño como si en un diálogo emocional, como vieron esa mamá con ese bebé, creando significados que sean flexibles, abiertos y llenos de posibilidades. Esto es importante porque uno de los peligros cuando uno tiene una historia de trauma relacional, ¿no? No significa que tú no puedas ser una mamá o un papá suficientemente bueno, pero tienes que hacer trabajo extra, porque tienes que chequear las proyecciones, ¿no? O sea, tienes que chequear que no haya como un humo oscuro que no te deja ver realmente y no te deja curiosear sobre el bebé. Entonces, por eso la palabra flexibilidad es muy importante. Y a través de ese jugueteo y del jugar, descubrimos los dones, los tesoros que tienen nuestros bebés, nuestros niños pequeños, y eso es una buena vacuna para empezar a realmente que el niño surja en la mente del cuidador como un ser separado y real, ¿no? No como una extensión de sí mismo o como una réplica de alguien que me hizo daño, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé está molesto conmigo, ¿no? Para yo verlo como que el bebé está molesto conmigo porque algo que le está pasando al bebé. No inmediatamente pensar que el bebé piensa que yo soy mala, ¿no? O que me estoy portando mal, o que soy, ¿no? Esas voces negativas que son mucho más fuertes dentro del contexto del trauma relacional, ¿no? Y así vamos descubriéndonos unos a otros. Ok. Esto es una oda a los papás. No les voy a poner la cosa entera, pero yo creo que muchas veces en el contexto de intervención temprana, los papás los mencionamos, pero no honramos la importancia de introducir, por ejemplo, en el contexto del trabajo con mamás y bebés que están deprimidas. Para mí es muy importante si hay un papá que puede apoyar, y ya Winnicott lo hablaba, ¿no? Winnicott hablaba de las diferentes formas en que una madre maneja a un bebé, pero también hablaba del ambiente facilitador. Y en ese contexto puede ser un tío, una hermana, un abuelo, alguien, ¿no? Que apoye, ¿no? Como las manos. Entonces aquí, bueno, como pensé que en este momento ya había pasado muchos diapos con muchas palabras, pensé que se reirían un poco de las cosas que hacen los papás cuando les dejan los bebés. A ver, a ver si puedo lograrlo. No, espérate. A ver, ahora. Look. Oh, no, look. They took your nose. Look, it's right there.
papás y las mamás jugamos un poco diferente. Pero, claro, podríamos analizar cada uno de esos, pero claro, en su propio estilo, ¿no? Eso también nos recuerda que hay una cuestión cultural, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Y que el jugueteo y el juego vienen de diferentes estilos y formas. Yo trabajo a veces con grupos, me ha tocado trabajar con grupos en Japón y siempre hablamos de eso, ¿no? De cómo los estilos de juego y las diferencias de lo que hablaban de la sensitividad parental, que es tan diferente en diferentes culturas, ¿no? Hay ciertos videos que tú se los puedes enseñar a un grupo de investigadores y dicen, ay, esa mamá está volviendo a ese bebé loco, y otras culturas dicen, ay, mira qué mamá tan sensible, ¿no? Porque claro, nuestros códigos culturales son diferentes, pero lo más importante que estamos buscando es, ahí hay un disfrute mutuo, ¿no? Hay un disfrute mutuo donde hay una serie de intercambios entre el cuerpo, entre contingencia, en esas diferentes formas de interactuar con los bebés. Entonces, del nacimiento a los 3 meses es súper importante esta idea de la corregulación, ¿no? Al principio empezamos a encontrarnos a nosotros mismos en los ojos de nuestros cuidadores, como decía Winnicott. Pero ¿qué es lo que ve el bebé? ¿El bebé ve el interés y la curiosidad del cuidador? ¿O el bebé ve el terror, la preocupación de la mamá o del papá, ¿no? ¿Qué es lo que ve el bebé, ¿no? Entre los 2 y 7 meses es como el proceso de enamoramiento. Entre los 3, esto es normativo, porque como decía Ana Freud, siempre tenemos que ir de la normalidad a la patología, ¿no? Entre los 3 y 10 meses empiezan los diálogos emocionales de comunicación intencionales, los deditos, ¿no? Mira para allá, mira para allá, mira para allá, ¿no? Y a ver quién me sigue. Y yo tiro la pelota y a ver quién la recoge. Entre los 9 y 18 meses empieza a aparecer un sentido organizado de sí mismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Verdad? Empieza a movilizarse. No sé cuántos de ustedes conocen la teoría de Margaret Mahler, pero Margaret Mahler nos daba esa metáfora de que salen del huevito, ¿no? Salen el bebé, hatch, salen del bebé y empiezan a caminar. Y claro, lo que hacen es que van y vienen. El círculo de la seguridad tiene todo eso, ¿no? El bebé abajo del círculo, el papá o la mamá le da la señal, vete a explorar. Y mientras explora, lo disfruta, lo celebra, ¿no? Y cuando ya está cansado o algo ha pasado, al fin, abajo del círculo, el cuidador está esperando, ¿no? Como para llenar la copa emocional de vuelta, ¿no? Y eso puede ser tan sencillo como decir, ay, mira, ya viniste, ¿no? O si el bebé está así como, el niño está así como mirando, veo y vengo, la mamá o el papá se lo puede tomar como, yo no le caigo bien, o puede decir, no estás muy seguro, ¿no? Que te voy a quitar la libertad. O sea, la atribución que se hace y cómo se acepta esa ambivalencia de que quiero estar cerca, pero también quiero estar lejos, por ejemplo, durante esta edad. Y ya de los 18 a los 30 meses empezamos a ver los niños creando ideas en sus juegos. Y de 30 a 48 meses ya empezamos a ver, ya a los 4 añitos, empezamos a ver que surge ya en un niño desarrollando de forma normativa, empieza realmente a surgir el juego simbólico como una forma de manejar las realidades duras de la vida, ¿no? Y en preparación para la etapa escolar. El juego preescolar continúa ayudando a desarrollar las habilidades complejas. Empezamos a ver en el niño preescolar la expresión y el empezar a tratar de dominar los sentimientos y los conflictos que acompañan a las relaciones y a los conflictos triangulares. Si algunos de ustedes son ¿cuántos educadores o personas que trabajan con niños bien chiquititos están aquí? Levanten la mano. Ya, ok. ¿Y cuántos de ustedes tienen niños chiquititos en casa? Levanten la mano. Así que están súper contentos de estar aquí hoy, ¿no? Descansando un poquito, como decía la colega. Entonces, claro, quien no crea en esta cuestión de las diadas y los triángulos, nada más se tiene que sentar en la esquina de un preescolar por 1 o 2 horas y ya la van a ver, ¿no? Las peleas entre... ya tenemos el intercambio. Das una más y ya termino. Entonces vamos a expresar durante esta época las preocupaciones sobre la integridad corporal y el poder, y experimentar roles de adultos, ¿no? Aquí es que empezamos a querer los superhéroes, ¿no? Y las cuestiones de género empiezan a surgir, ¿no?
A mí me hace gracia porque yo tengo el pelo muy cortito y a mí me gusta trabajar con niños de esta edad y siempre quieren saber si soy un niño o una niña. Y ni les contaría las historias de las cosas que hacen para saber. Una vez le dije así, ya me tenía el niño ya cansada, y le digo, mira, los señores no tienen como esto. Y me dice, mi papá sí. Así que, bueno, voy a parar aquí y cuando volvamos vamos a empezar a entrar un poquito más a hacer conexión con lo que está hablando Ana del apego. Muchas gracias. Tengo esto aquí abajo, entonces déjame.
Cuando la gente pasa como 5 años, después, bueno, no puedo esta, ¿no? Ya, bueno, espero que tengan cafecito y pastelitos o frutita en el estómago. Y pensé que podíamos volver a lograr atención conjunta a través de un video que es muy chistoso. ¿Cuántos de ustedes les gusta o han jugado Uno? ¿Saben lo que es Uno? Levanten la mano. ¡Yeah! Yo soy muy fanática del Uno. Entonces, porque uno está jugando con el niño, ¿verdad? Y se ven muchas diferentes reacciones, ¿no? La tolerancia a la frustración es un tema entero en sí mismo, en términos de nuestros niños hoy en día a través de las máquinas, ¿no? Las máquinas están aquí y no se nos van a ir, pero en términos de desarrollo yoico, nuestra capacidad de tolerancia a la frustración, nuestra capacidad de ver el impacto de nuestras acciones en el otro, ¿no? Desde que estamos pequeñitos, el juego es súper importante. Entonces, claro, un juego como Uno sirve mucho para poder ejercitar un poco el músculo de la tolerancia a la frustración. Así que pensé que podíamos reempezar con este video. A ver si logro hacer esto. Okay, Brayden, it's your turn. You skipped! You skipped! Don't skip me! I'm not scared! No me vas a pasar. You're not scared? No! Why scared? Because I don't even, because you're not even giving chance of winning. No me dejas ganar, no me estás dando lo que me da mi chance. I'm not gonna win. No voy a jugar, no voy a ganar. I want a chance. Quiero un If I chance. didn't play that card, I would have lost my turn. I had to play. Tú todavía tienes un chance y yo no. The color is El color es... red. Es un colorín. No me gusta esta galleta. No la quiero. Sábado en la noche vamos a hacer palomitas y a jugar uno como familia y lo vamos a pasar muy bien. Y hay que quererlos porque están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo el dolor de la frustración, el dolor de perder, el dolor de no sentirse, ¿no? Esa es su representación interna, ¿no? Que está todavía desarrollándose, ¿no? El perder muchas veces se siente de una forma muy catastrófica. Entonces, en la época de la edad escolar, el juego, a través del juego aprendemos a integrar lo que sentimos y lo que pensamos. Aprendemos a gestionar y encontrar el equilibrio entre los sentimientos, los deseos, las necesidades y la manera de satisfacerlos a través de jugar con la realidad. Es también cuando vamos pasando en la línea evolutiva del juego al trabajo, ¿no? A través del deporte. Y muchos niños, por diferentes razones, no pueden ser muy buenos en el deporte. Me estoy mirando a mí misma, claro. Si consideran en la danza un deporte, lo cual yo la considero, pero claro, yo odiaba la clase de educación física. Entonces, era muy difícil para mí, ¿no? Porque nunca le podía pegar a la pelota. Pero hay muchas formas en que podemos ayudar a los niños a través del juego a encontrarse en su cuerpo, a aceptar su perfil de regulación, a aceptar a que los papás y las mamás también entiendan su perfil de regulación y de movimiento y de cómo está en el mundo a través de su cuerpo, ¿no? Y de dónde están sus tesoros, como digo yo, sus fortalezas. Esto es la época en que estos juegos de mesa sirven a veces de contenedores y como en esta ocasión también cómo responden las personas que están jugando con estos niños a su incapacidad de aceptar la pérdida, ¿no? El más chiquitito, el de 3, decía, stop it, para, no puedo, ¿no? Porque en ese momento él realmente se siente catastróficamente
derrotado, ¿no? Entonces aquí es que vemos también en esos 4 ejemplos, ven las diferencias de los temperamentos, ¿no? Ven del rojo, ¿no? Lo que decía Ana, el temperamento es súper importante porque en un modelo transaccional de evolutivo, el contexto influye al niño y el niño influye al contexto, ¿no? Lo que decía Ana de la culpa, ¿no? O sea, en realidad la mayoría de los estudios, por ejemplo, los estudios de Edward Tronick, ¿no? en la Universidad de Harvard muestran que si tenemos la experiencia de ruptura y reparo en el contexto de la parentalidad un 30% de las veces, la mayoría de las veces logramos una capacidad de 70% de seguridad. Entonces, lo que eso significa es que a veces vamos a responder bien a las rabietas y a veces no vamos a responder bien a las rabietas, ¿no? Y está bien. Ahora, si estamos con culpa porque tenemos este mito de cómo debemos responder, ese mismo mito nos va a quitar la capacidad de ser juguetón. ¿Me entiendes? Si mi niño está teniendo una rabieta y yo lo miro y hago una cara así como, ¿y qué pasó? Hay una buena chance de que en algún momento yo voy a traer a la atención del niño y se va a sentir visto, pero no se va a sentir... O sea, ¿qué es lo que hacemos los adultos cuando estamos jugando y los niños se nos desregulan? ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Hablamos, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Pero dime, qué te pasa? No. Menos palabras, más regulación como la mamá con el bebé. Siempre acuérdense de eso, acuérdense de esa mamá con ese bebé. Entonces, el jugueteo nos dice que hay seguridad. Entonces, favorece el aprender la flexibilidad emocional y al niño a manejar, a bregar con sus sentimientos difíciles y negativos. Ahora, yo sé que iba a hablar de los niños pequeños, pero no puedo dejar de hablar de los adolescentes, porque mis grupos favoritos son de 0 a 5 y de 12 a 25, ¿no? Los adolescentes, porque no son tan diferentes. Lo que pasa también, que se acuerdan cuando yo hablaba de los niños de chiquitos de 2 y 3 que van y vienen, ¿no? En el círculo de la seguridad, los adolescentes también hacen lo mismo. Porque sean grandotes y muchos de ellos hablen mejor, no significa que no necesiten el camino en el círculo de la seguridad. Entonces, en esta época nos convertimos en una figura de apego en reserva, lo cual es terrible. Porque cuando mis niños se volvieron adolescentes, mis hijos tienen 24 y 26 ahora, pero cuando eran adolescentes, ahí fue que yo volví a trabajar a la infancia temprana. Porque yo lo tenía en la casa, no lo podía tener en la oficina. Ahora pues ya tengo mucho más tolerancia, un poquito más tolerancia a los adolescentes, pero es importante en esta etapa, en términos del jugueteo, cómo encontrar el joven donde está. Y también, una vez más, considerar cuál ha sido la historia de juego de ese joven. Quizás nunca nadie ha jugado con él, quizás nadie nunca ha tratado de entenderlo, ¿no? Entonces, claro, si tú nunca has tenido la experiencia de que alguien tenga curiosidad hacia ti y conoces a una persona con muy buenas intenciones, un profesional, que inmediatamente está tratando de ser curioso, ¿ustedes creen que esa persona se va a sentir segura, ese joven? No, porque nunca ha tenido esa experiencia. Entonces, al principio, la reacción normal es, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es algo que yo no conozco. Entonces, muchas veces es importante, y aquí ponemos el ejemplo de Sid, aquí está la razón por la que yo vivo ahora en España, que está aquí, Mark Dangerfield, que es mi colega y pareja, que implementó este programa que se llama ESID en Cataluña, que lo que hacen es lo mismo que hacía yo con los chiquititos en el video que vieron, pero lo hacen con los adolescentes, ¿no? Van a la casa de los adolescentes que no están buscando ayuda. Y en ese contexto, y que están en problemas, que no están yendo al colegio, al instituto, y que los papás y las mamás ya no saben qué hacer, entonces lo que ellos hacen es que tratan de encontrar al joven donde está, en casa, jugando maquinitas con ellos por un buen rato, de forma paralela, hasta que de pronto quizás el adolescente dice, bueno, ¿ya qué va este? Tan ridículo sentándose aquí, pierde cada 5 minutos. Y después de un rato le puede decir, mira, te voy a ayudar. Ah, ¿me vas a ayudar? Ah, ok, mira, qué bueno eres con esto. ¿Y cómo aprendiste a hacer esto? Ah, pero te vas a reír, te puedes reír de ti mismo. Empieza un poquito la conexión, la atención conjunta, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces nos dicen, no sé, ¿no? Y la verdad es que realmente no saben, ¿no? Muchas veces realmente no pueden conectar lo que están sintiendo y representarlo. Entonces, desde esta perspectiva hay que volver a lo básico.
Yo juego, yo tengo en mi oficina una caja de arena, es mi santuario, y tengo muchos adolescentes con los que me siento y juego con la caja de arena y no digo ni una sola palabra por mucho tiempo, ¿no? Pero estamos ahí, estamos acompañándonos. Cuando empezamos, al principio de las relaciones no hay palabra, hay protoconversaciones, hay movimientos de cara, con lo que empezamos hoy, ¿no? Entonces a veces con los adolescentes hay que volver a redescubrir esa capacidad de conectarnos, ¿no? Sin palabras muchas veces, ¿no? Y a redescubrir, a redefinir lo que significa el juego, ¿no? Los otros días un niño de 13 años que es muy simpático en el espectro autista me mira y me dice, bueno, yo voy a cumplir 14, ¿eso significa que no puedo ya jugar en la caja de arena? Porque yo no quiero cumplir 14. Le digo, bueno, aquí yo creo que es lo de perdóname, pero yo creo que es más lo de 14 como que la caja de arena. Le dije, pues aquí puedes jugar en la caja de arena hasta que tengas 80. Y claro, él está en el espectro y me dice, bueno, eso pues como que no es muy tangible porque cuando yo tenga 80 tú ya estás muerta. Le digo, sí, gracias por recordarme de eso. A ver, entonces el juego no sucede en un vacío. Como nuestra colega de forma muy clarita y muy bonita nos explicó esta mañana, la importancia de las relaciones desde el principio, desde que estamos adentro, ¿no? Y cómo nos influencian. Entonces voy a empezar con un cuento. No sé si les gustan los cuentos, pero a mí me gustan. Había una vez un lobo que caminaba por el bosque. El lobo se encuentra con un conejito y le pregunta, ¿quién es el más fuerte en el bosque? Tú. Ahí está cosa. Señor lobo. Lobo camina orgulloso en el bosque, sintiéndose el más fuerte. Entonces conoce a una chica en el bosque y le pregunta, ¿quién es el más fuerte? Sin duda, usted, señor lobo. Lobo camina en el bosque como si fuera el rey. Es exactamente lo que tengo en mente. Soy el más fuerte y me encanta escucharlo. ¿Están pensando en algunos lobos que conocen? Ya. A ver, entonces ve a un gracioso y pequeño dragón y le pregunta, ¿y tú, quién piensas que es el más fuerte en el bosque? Y el dragoncito le dice, felizmente, mi mami. El lobo grita enojado, ¿cómo te atreves, estúpido enano? ¿Quieres pelea? Pregunto nuevamente, ¿quién es el más fuerte en este bosque? Y el pequeño dragón repite, ya te dije que es mi mami. Es la persona más fuerte y la más cariñosa del mundo. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Entonces el lobo ve quién está detrás del dragoncito y de pronto se siente pequeño y se retira. A ver. ¿Cómo está esta máquina? Okay. ¿Quién parece estar bien vinculado, apegado en esta historia y por qué? ¿Quién? El dragoncito. ¿Y por qué? Porque se siente seguro. ¿Y por qué se siente seguro? El vínculo, exactamente. El pequeño dragón se atreve a decir lo que piensa, que era lo que nos decía la colega, porque tiene una representación segura de su mamá, que a veces en realidad y otras en su mente, la internalización que hablaba Ana, está justo detrás de él. Es probable que crezca con una autorrepresentación positiva y una imagen positiva del otro. Los estilos de apego, lo que son conductas que se organizan alrededor de la experiencia primaria. No, como bien tú decías, no son estáticos. Nosotros podemos tener diferentes tipos de apego con diferentes personas. Y eso es positivo para aquellos de nosotros que tratamos de hacer este trabajo. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en el lobo? ¿Qué piensan en el lobo? ¿Cómo le va a ir el lobo? Mal. ¿Por qué? Necesita que se lo digan, exactamente. ¿Pero realmente puede oír lo que le dicen? No. ¿Por qué? Porque el lobo no parece consciente de lo temeroso que parece todo aquel que le encuentra. Está ciego del impacto emocional que tiene en los demás. Parece tener una sola perspectiva de sí mismo y busca afirmación de esa perspectiva. Él no está realmente conectado. Tiene problemas de regulación emocional el pobre, necesita ir a ver a uno de nosotros. Crecerá con una visión de sí mismo idealizada y siempre tendrá dificultad en conectarse con otros y confiar. Cuando pierden uno, imagínense. ¿Ya?
Entonces, sabemos que el apego es un vínculo afectivo profundo y duradero que conecta a una persona con otra a través del tiempo y el espacio. No es sinónimo de dependencia, sino que el apego seguro libera a los niños para explorar su mundo. No es sinónimo de sociabilidad general. Tanto los niños extrovertidos como los tímidos se pueden unir de forma segura. El mejor ejemplo es yo y Mark. Mark es súper tímido y yo obviamente no soy muy tímida. Sorry, Mark. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones centrales del apego? Protección contra el peligro exterior, evolutivo. El manejo de nuestras reacciones corporales. A través del juego vamos aprendiendo, ¿no?, cómo regular y cómo también contener lo que nuestro cuerpo, ¿no?, va expresando. Cuando yo trabajo con niños que tienen trauma relacional o que han tenido eventos traumáticos en su vida, estoy constantemente poniendo atención a su cuerpo y como yo puedo ser más contingente o menos contingente, estoy observando más el cuerpo de lo que me dicen. Y estoy jugando constantemente con ellos para ayudarlos para que se encuentren en su cuerpo, ¿no? El manejo del malestar y el sufrimiento emocional, la regulación emocional, ¿no? Si tú tienes una imagen interna a la que tú puedes, de que hay alguien que te ha entendido, ¿no?, que te ha sentido visto, entendido, tú puedes recuperar eso en momentos difíciles. Y aprender a ser curioso y atento a los pensamientos y sentimientos de otras personas. El apego no garantiza la capacidad de mentalización, pero un apego seguro lo facilita. La definición más sencilla de mentalización es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos desde afuera y de imaginarnos, y esa es la palabra, imaginarnos al otro desde adentro. ¿Ya? Y la palabra imaginar viene como sinónimo de ese jugueteo. Cuando podemos jugar, cuando podemos imaginar y no tener que necesitar esas certezas todo el tiempo, ¿no?, porque tenemos miedo, porque nos sentimos inseguros en el contexto del vínculo, como el lobo que necesita la certeza, ¿no? No hay una apertura a aprender del otro. Entonces el jugar facilita y el jugar en la edad temprana promueve ese sentimiento de seguridad, inclusive en momentos en que estamos expuestos a realidades externas potencialmente traumáticas. Entonces, ¿cómo desarrollamos el sistema de apego, que es esta danza relacional de la que hablaba Daniel Stern, ¿no?, en los años 85, en el 85, con el libro de El mundo interno, ¿no?, del infante? Con esto él crea una revolución de la que surge mucho del trabajo de gente como Tronick, Rebaten y otras personas que mencionaban: disfrute mutuo, reflexionar y adaptarse, conexión a través de la empatía y ruptura y reparación. Cuando estamos jugando, a veces nos sentimos como fracasados como papás y mamás, ¿no? Porque tenemos esta fantasía de este juego de Monopolio. En mi familia era el Monopolio, siempre terminaba mal, ¿no? Porque siempre estaba el que era avaro y yo era la que nunca me importaba si perdía, entonces pensaban que no me importaba jugar y siempre se creaba toda una cuestión. Entonces mi mamá, en su sabiduría, decidió que solamente íbamos a jugar uno. Por eso me gusta tanto el uno, porque el Monopolio es demasiado difícil. Ahora, que lo que es importante aquí es que a veces nos exigimos demasiado, ¿no? A veces es tan simple como el morirnos de la risa por algo, como hemos hecho juntos hoy, ¿no? En ese morirnos de la risa sobre algo estamos conectándonos, estamos aprendiéndonos ¿no? A ver, esta es otra pareja, es una diada también de ese programa donde yo trabajaba, pero aquí el juego estaba intentando el crear seguridad y conexión. Esta es una familia donde esta mamá de 19 años llegó el trabajo, tenía 2 trabajos, su pareja tenía problemas de adicción, ¿no? Y esa noche ella estaba agotada, se acostó a dormir. El bebé, que en ese momento tenía solamente 2 meses de nacido, lloraba y lloraba y lloraba. Y ustedes saben que el llanto es una de las razones principales por las que los bebés son abusados, ¿no? El llanto de un bebé resuena de una forma, ¿no?, muy fuerte y despierta cuestiones muy primitivas en los seres humanos. Ella estaba dormida, él cogió el bebé de 2 meses y le hizo así hasta que, o sea, le hizo daño interno al bebé.
Entonces llega la policía, ella se despierta, la pobre agotada, y le dicen, te vamos a quitar el bebé y la pareja para la prisión. Y entonces pasa casi en el abismo, como digo yo, en el abismo de la reunificación, como le decía yo en mi ciudad, cuando nos llamaban y nos decían, ayúdenos a reunificar a esta mamá y a este bebé, pero de los 2 meses pasa aquí a los 13 meses en que no la han dejado a ella ver a este bebé. Entonces quieren que yo los ayude a reunificarse ahora. Sí, exactamente. Ana dice, sí, nada de lo que nosotros sabemos y ellos lo saben teóricamente, pero no lo aplican. Entonces empezamos a jugar. Entonces miremos, aquí el juego está creando, estamos buscando seguridad, estamos buscando conexión, estamos buscando que esta mamá pueda sentir agencia y que el bebé también sienta agencia y que puedan crear un ritmo. Noten que el bebé al principio se tranquiliza con los deditos, ¿ah? One cow, moo. Animals love rain and sun. It's raining today. Yes. Say moo. You say moo. Cow. Moo. No. What does he do? What does the doggy do? Our dog's head is pretty short. What does the doggy do? Woof. Yes. Woof, woof. Remember this? Look at you, how you explore your bugs. Isn't that interesting how they come in? Yeah, Mom, give me some love. Some recognition. Yeah. 1, 2, 3. Ella quiere socializar, ¿se dan cuenta? Ella quiere socializar porque ella quiere mostrar que ella puede ser una buena mamá. ¿Te fijas? Pero lo que estamos realmente logrando ahí, porque yo estoy sentada simplemente observando, pero ven cómo ella me mira a mí porque ella está también, entonces yo la apoyo a ella y ella apoya al bebé, ¿no? Y hemos estado discutiendo la importancia de que lo deje explorar, ¿no? De que ella les responde y él le responde, ¿no? Entonces un poquito de psicoeducación. A mí me fascina esta foto porque demuestra, ¿no? Cómo se va activando cada uno de los que están bailando el baile relacional aquí, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es esa comunicación, ¿no? En el juego, no importa que vemos en los bebés de espejeo marcado, también en el contexto del juego. ¿Qué es lo que es el espejeo marcado? El bebé llora y el cuidador siente algo, lo modula, lo observa, que es lo que llamamos función reflexiva, ¿no? Lo observa y trata de imaginarse qué es lo que le pasa al bebé y se lo devuelve al bebé con la cara, así como una cara como expresando, tratando de expresarle al bebé de forma no verbal. ¡Oh, qué te pasa, bebé! Pero ¿qué te pasa a ti? Es lo mismo que hizo esa mamá cuando dijo, ¿qué me estás diciendo, hijo? ¿No? O sea, es esa comunicación de una y otra vez, que poco a poco es como hay una semilla, es el agüita para que crezca el árbol de este soy yo. ¿No? Yo tengo agencia sobre mis emociones, a alguien le importa saber qué es lo que me pasa a mí y cuando yo estoy con estrés, cuando estoy preocupado, yo puedo pedir ayuda. Y eso es algo muy importante en el contexto escolar, que a veces uno puede querer, por ejemplo, como maestra, como profesora, ayudar a un niño, pero si no tienen esa experiencia de que un adulto lo quiera ayudar y no solamente corregirlo, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Hay que tratar de educar a los educadores, de que entiendan la importancia de estas indicaciones ostensivas, ¿no? Del tono de voz, de la cara, ¿no? De que algunos niños con los que trabajamos en los colegios, ¿no? Que vienen con mucho trauma relacional, es importante poner atención qué tipo de señal no verbal los ayuda a sentirse seguros. Si no hay seguridad, no hay conexión. Si no hay conexión, no puede haber ese baile relacional. Entonces, aquí viene lo de la teoría de la mente.
La teoría de la mente, entre los... bueno, porque siempre estoy pensando en 3 canales yo. Ya se dieron cuenta, ¿no? De 0 a 5, ¿no? Vamos poquito a poquito a través de este baile relacional. Es como vamos aprendiendo sobre quién soy yo y quién es el otro. Y vamos empezando a encontrarnos, lo que decía el psicoanalista Donald Winnicott, el yo y el no yo, ¿no? A ver, la teoría de la mente es una capacidad sociocognitiva, ¿no? Que nos permite, nos facilita la mentalización, ¿no? Todo el mundo siempre habla de la empatía. La empatía tiene mayormente que ver con el otro. Igual que el mindfulness tiene que ver más con uno mismo, con qué está pasándole a uno. La mentalización está en el medio, ¿no? Es hacer las dos. Imaginarme al otro desde adentro y mirarme a mí desde afuera, ¿no? Entonces es súper complicado, particularmente cuando hay niveles de estrés muy altos, ¿no? La mayoría de los niños, si el desarrollo está bien, o sea, el niño que es neurotípico, ¿no? Porque los niños con TDAH, los niños con autismo, tienen generalmente un poquito más déficit en lo que es teoría de la mente. Es decir, les cuesta más imaginarse qué es lo que yo estoy haciendo y qué efecto tiene en el otro y tratar de imaginarse por qué el otro está haciendo lo que está haciendo. Pero ¿saben qué? Este colega en Argentina lo explica mejor que yo, así que espérense. ¿Cómo es que no quiere hablar él hoy? Bueno, no quiere hablar él. Entonces, hay un edificio, no sé por qué, ¿lo trato otra vez? Mark me motiva a tratar otra vez. Okay. No quiso. Bueno, pero yo tampoco lo hago tan mal. Hay uno de los experimentos que se hacen que se llama ¿cómo se llama? The false belief. La creencia falsa, ¿no? Es un instrumento que usan los psicólogos que le dicen a un niñito, ponte tú de 3 años, mira, que hay una caja que dice crayolas, ¿no? Dice crayolas. Entonces, ¿qué tú crees que hay aquí adentro? Y el niñito dice, pues crayola, y tú la levantas y hay velitas. Entonces, si tú le preguntas a un niño de 3 años, si tu hermanito viene entrando en el cuarto y yo le digo qué es lo que está aquí adentro, el niño de 3 años va a decir velitas, porque piensa que lo que él sabe, las otras personas lo saben. No han hecho todavía la diferenciación, ¿se acuerdan de Piaget, que hablaba del egocentrismo? Eso tiene muchísimas repercusiones en términos de las atribuciones que hacemos como adultos de las conductas, porque yo por eso digo, cuando las mamás se preocupan o los papás, ¡ay, es un mentiroso! Le digo, no, está experimentando con la realidad, es diferente. Claro, obviamente a veces no es verdad, pero y a mí mientras más antisociales los de 3 y 4 más me gustan, pero cuando tú le preguntas lo mismo a un niño de 5 años, generalmente te van a decir crayolas, porque saben que lo que él sabe la otra persona no lo sabe. Porque eso es importante, porque eso hace que tú distingas lo que tú sientes adentro de lo que está afuera, de lo que otras personas sienten, y que es diferente y que realmente nunca vas a saber exactamente lo que la otra persona siente. Y también es importante porque entonces vas a empezar a aprender a imaginar lo que está pasando en la mente y en el cuerpo del niño, si eres el adulto, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando encontramos un papá o una mamá que han tenido trauma relacional significativo de negligencia, ¿no? O maltrato, generalmente esa capacidad de teoría de la mente no está muy ejercitada. Entonces, generalmente proyectan y hacen muchas atribuciones negativas y lo que nos pasa a nosotros es que, claro, nos identificamos más con el niño. Pero tener piedad y compasión para esas mamás y esos papás es súper importante, porque el tratar de darles un poco la experiencia de que estamos tratando de entender su experiencia facilita que ellos hagan lo mismo para sus niños. Es como cuando vamos en un avión, pónganse primero el oxígeno y después se lo ponen al niño. En el contexto de la mentalización hay que mentalizar a los papás antes para que puedan mentalizar a sus niños, ¿no? Y por eso la intervención, la prevención temprana es tan importante, porque podemos hacer mucha prevención de mucha psicopatología si trabajamos con la función reflexiva parental. La función reflexiva parental es esa capacidad de imaginar qué es lo que pasa, más allá de la conducta del niño, ¿no? Y hacer comentarios
de estados mentales. Por ejemplo, un niño de 2 o 3 años, ¿no? Que viene y te tira la botella. Entonces tú le dices, pero ¿por qué eres tan malcriado si te trabajé muy duro o la comidita en el piso? ¿No? Pero ¿qué me haces eso? Mira, después que trabajé tan duro, ¿no? Es muy diferente de que, ¿te gusta hacer reguerete, no? Porque es muy divertido es la palabra clave ahí, es un estado mental, ¿no? Estás tratando de entender qué es lo que motiva la conducta. Entonces, aquí, ¿cómo reconocemos y fomentamos esa función reflexiva en las mamás y los papás? Y el jugueteo es súper importante. El jugar y el apoyar, como estaba haciendo yo en ese video, a la mamá a jugar y a mirar lo que, más allá de la conducta, a tratar de ser contingente con ese bebé, es la fuente de resiliencia y el factor protector de esa diada, después de un trauma significativo, ¿no? Entonces vamos a buscar la capacidad de comprender que realmente nunca sabemos lo que los demás están pensando y sintiendo, de que realmente un niño no es un adulto pequeño, ¿no? Que un niño de 4 años, el tiempo no es lo mismo que para nosotros. No sé, ustedes se han dado cuenta cuando dice, te veo mañana. A mí me pasaba cuando me estaban entrenando como psicoanalista, que decía que tenía que hablar de la ausencia y todo, y me daba cuenta que para los niños era lo mismo. No me habían visto hacía 3 semanas, pero es como, ¿te acuerdas lo que jugamos ayer? ¿No? Los niños chiquititos sí marcan la ausencia, pero de una forma diferente. Y cuando uno le explica, da buena psicoeducación de esta forma, cuando uno explica la teoría de la mente a los papás y a las mamás, entonces pueden empezar a darse cuenta de lo diferente que es la mente de sus hijos a la de los adultos y pueden tener una aproximación mucho más juguetona, más relajada, ¿no? Es un proceso, ¿no? La forma en que los niños piensan es muy distinta a la forma en que los adultos piensan y la capacidad para el uso apropiado del humor y el juego. Entonces, la intervención más potente que podemos hacer a nivel temprano entre un papá, una mamá, un cuidador, un abuelo, quien sea que es el papá o la mamá, el cuidador psicológico primario de ese niño, es el fomentar, ¿no? El fomentar el disfrute mutuo, el fomentar la capacidad de jugar, la capacidad de conectar, la capacidad de tener una actitud curiosa, inquisitiva sobre el comportamiento del niño y lo que está detrás. ¿Cuáles son cosas que estamos buscando cuando estamos tratando de ver, cuando estamos mirando a un papá o una mamá, o cuando nosotros como papá y mamá estamos jugando con nuestros niños? Estamos tratando de ver si podemos nombrar y notar pensamientos o sentimientos propios, así como el de otros miembros familiares o del niño en este caso. Considerar la perspectiva del niño, ¿no? Y de que realmente puede ser que nos estemos equivocando, ¿no? A los niños generalmente nunca le pedimos mucha ayuda, ¿se han dado cuenta? De forma muy explícita. A mí cuando yo tengo un niño que se me desregula porque perdió en mi oficina, yo le digo, me vas a tener que ayudar porque no sé cómo ayudarte. Y muchas veces, se me quedan mirando así como, ¿cómo? Digo, la verdad es que no, me tienes que ayudar, ¿no? Esa alegría, ese disfrute es súper importante porque promueve, ¿no? Promueve esos modos de mejora. Se requiere una gama amplia de respuestas de cuidado y se necesitan cuidadores para ayudar a ampliar las capacidades para el juego de simulación. Entonces, claro, como ustedes vieron ese papá que tenía al niño en la silla, claro, a algunos de nosotros quizás nos parece un poco problemático porque era por la televisión y todo, pero no, están pasando los regios, estaban así, ¿no? Juntos, ¿no? Siendo excitados de una forma segura. Y los cuidadores deben imbuir el juego de simulación con entusiasmo y aprobación. Por eso a mí me gusta usar juguetes en mi oficina que no tienen historias, porque cuando tenemos muchas princesas de Barbie, de Disney, y muchas de estas cosas ya tienen su historia. Entonces es bueno tener juguetes que sean neutrales, que los niños puedan proyectar sus propias historias y que motiven la creatividad. Esta es otra de nuestras familias. Les traigo estas familias porque realmente muchas de estas familias, como ya se han dado cuenta, aprenden a jugar dentro de la adversidad. Y la motivación de nosotros en este proyecto era el promover realmente la estabilidad y la seguridad física, pero también el demostrarle a estas mamás que ellas tenían muchas cosas buenas que podían ofrecerle a estos niños, ¿no? En términos de sus cualidades, en términos de jugar, poner atención, ¿no?
Vamos a tomar té. Es muy chiquitita. Esto de la simulación no es muy claro para ella, obviamente, todavía. A los 9 meses. Just trying to figure it all out. La terapeuta les está tratando de entender qué es lo que estamos tratando de hacer con ella. Celebramos. Ice cream cones. Y después estos videos se observan con las mamás, ¿no? Para tratar de entender cómo las mamás experimentaron ese momento y cómo se imagina que el bebé experimentó ese momento. De una forma muy clara y que ayuda realmente a hacer claro de que hay una foto externa y una foto interna, ¿no? Una película externa y una película interna. Should we sing? Y ahora ella celebra y la mamá celebra. ¿Ya? Entonces, facilitamos el funcionamiento reflexivo a través del juego y el playfulness. Perdonen porque es jugueteo, pero no sé si es apropiada en castellano. El niño necesita un marco relacional seguro para jugar con las ideas, especialmente las que les asustan. Literalmente jugando con alguien que sea capaz de reflejar y modelar esta doble perspectiva para el niño. Otras formas de interacción, especialmente el cuidado del niño con angustia emocional, también brindan oportunidades importantes y frecuentes. La danza relacional está influenciada por muchos factores y eso, todas estas cosas seguramente ya las he dicho, es transaccional y sucede en el contexto de los sistemas, de su sistema más grande que supuestamente apoya o a veces no apoya, ¿no? La función parental. Papel del temperamento del niño, otros factores constitucionales, por ejemplo, cuando tenemos un niño que está en el espectro autista, ¿no? ¿Cómo ayudamos a estos papás a aceptar, a procesar el luto del niño ideal y a aprender a descubrir formas de conexión? La historia relacional de los cuidadores, lo que llamamos los fantasmas en la guardería, y las expectativas de los roles culturales y de género. Y los sistemas de apoyo a los cuidadores, ¿no? Mamás y papás que nunca han jugado, por ejemplo. Y siempre dar buena información sobre el proceso evolutivo. Pero antes de dar información hay que crear una relación con los papás y las mamás. Como dije, hay que tratar de que se sientan acogidos y mentalizados. Yo no sé ustedes, pero yo cuando tenía un niño de 3 y uno de 1, realmente aprovechaba cada minuto en el parque cuando encontraba otra mamá que nos podíamos hablar de las cosas que nunca se deben hablar, ¿no? Entonces, o cuando hablaba con el señor de la farmacia, que me decía, ay, estos niños llevan tanto tiempo enfermos, pobrecita tú. Ese momento era como que me sentía, bueno, como que no soy tan mala persona por querer deshacerme del niño. No sé cuánto tiempo me queda. Ok, entonces no voy a pasar este video mucho. En ese video, básicamente, ella está hablando, no voy a mostrarlo porque Ana llora, si ve la forma en que le está dando leche esta mamá a esta bebé, pero esta mamá tiene 13 años, ¿no? Y ella básicamente lo que nos está diciendo es, está empezando a pelearme, está pegándome. Entonces, claro, la terapeuta está tratando de ayudarla a entender de la perspectiva evolutiva por qué el bebé está haciendo eso. Porque, claro, ella es una niña que fue víctima no solo de una violación, de un abuso sexual, pero también de abuso físico. Entonces, claro, es un varón y es un niño que está mostrando su agresión normal de niño, ¿no? De esta edad. Entonces, ahí viene, como hay una relación con la terapeuta, la niña realmente le está pidiendo ayuda. Pero este video es terrible porque ella dice la mamila mexicana, la botella está al revés de como debe ser y tú piensas que el bebé realmente, así que no les voy a hacer eso hoy. Se necesita una aldea y una creatividad. Yo creo que es súper importante los abuelos, los maestros y otros cuidadores. La teoría del apego por demasiado tiempo se ha enfocado demasiado en las mamás, y tú bien lo dijiste, que la culpa las cargamos así. Ya es momento que entendamos que el vínculo primario es muy importante, pero que realmente yo en mi trabajo como mamás deprimidas he aprendido que también es súper importante invitar a otros miembros familiares o amigos, otras personas que pueden también proveer
al bebé esas experiencias, ¿no? Obviamente es óptimo si eso que tú decías es biológico, ¿no? Pero también en el mundo de hoy estamos trabajando con mamás que son beneficiarias de reproducción asistida, ¿no? Entonces, claro que quizás han cogido una ova de otra mujer para tener su bebé. Entonces, esta película se ha ido complicando, ¿no? Tenemos también mamás y papás de la mismo género que adoptan niños. O sea, la parentalidad se ha diversificado. Entonces, claro, con ella yo creo que la teoría del apego también tiene que diversificarse y tomar una mirada hacia afuera también. Que yo creo que es positivo, porque nos carga menos a nosotros, porque como Ana dijo, la culpa, si hay culpa, hay que utilizarla como motivación. La culpa, si te limita y te inhibe la función reflexiva, es terrible, es terrible. Entonces, el valor de contar historias, de tener juguetes sin historias y volver a lo básico, empezar con el cuerpo, siempre empezar con el cuerpo. Perdona, no, voy para el otro lado. Ok. Esto es simplemente un ejemplo de lo que yo hago en mi oficina. Este es un niño que está en el espectro y que lleva mucho tiempo trabajando conmigo. Pero lo que hacemos es el juego del garabato de Winnicott. Hacemos 6 garabatos, yo hago un garabato y él lo completa, y después él hace un garabato y yo lo completo, ¿no? Y juntos co-construimos algo y después tratamos de hacer una historia. Y este es un niño con problemas de dificultad de pragmática social, ¿no? Le cuesta crear secuencias. Pero es muy importante porque cuando jugamos creamos secuencias y las secuencias activan la capacidad de función reflexiva, ¿ya? Cuando somos personas que malentendemos a menudo, ¿no? Que tenemos un apego desorganizado, vivimos mucho más en modo cocodrilo, como digo yo, ¿no? Este es el cocodrilo y este es el búho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para despertar al búho? Pues la secuencia ayuda mucho a fomentar al búho, ¿no? Y a que el cocodrilo se calme, a que el miedo interpersonal se reduzca. No sé si pueden ver los subtítulos. This is Robbie and I'm Norca. All right. So once upon a time, There is this kid named Playtime. Playtime was walking in the park and she suddenly saw some. No, she went on vacation. She went on vacation, and then what happened? She went to Alaska, but the weird thing was that she saw the hand puppet show. So Playtime saw a hand puppet show. Those are real scary puppets, don't you think, Robbie? Yes, I think so. And then he saw the puppets, and then what happened? Se da cuenta como le cuesta a él, ¿no? O sea, realmente su mente naturalmente no lo hace, pero en realidad al final terminamos y después se comparte con los papás, ¿no? Y se le habla de la importancia de fomentar ese tipo de actividad. Y la mamá casi que, o sea, se puso muy emocionada cuando lo veía poder hacer una historia, ¿no? Porque él es un niño con un proceso de pensamiento muy desorganizado. Y claro, la mamá y el papá siempre han esperado que él se puede conectar como su hermanita, que es más neurotípica. Entonces el trabajo es cómo jugamos con Robbie desde la perspectiva de lo que puede hacer Robbie, ¿no? A ver, finalmente les voy a hablar muy rápidamente de la línea del desarrollo de la mentalización, ¿no? A través del desarrollo, espero que puedan haber recibido este mensaje, el juego es la forma, el juego interpersonal, la capacidad de estar con otra persona sin certeza, la capacidad de tener curiosidad, eso es el jugueteo, ¿no? La capacidad de usar el sentido del humor cuando tenemos un poco de miedo de forma apropiada. Empezamos cuando somos chiquititos con lo que vieron en ese video, ¿no? Empezamos con la corregulación, con la atención, con la atención a la regulación. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones básicas de la mentalización, no? El control corporal, la atención conjunta, ya sea a una emoción, ya sea a algo que está pasando corporalmente, y de ahí entonces vamos a la segunda parte de la línea, es la regulación emocional, y después ahí entonces ya podemos mentalizar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos con mucho estrés, no vale la pena tratar de mentalizar.
Porque cuando alguien está con mucho estrés y no está mentalizando, tú puedes tratar de mentalizar con la persona, no lo puede hacer. Entonces tienes que volver a lo básico. Este es mi último ejemplo y lo voy a dejar con uno de mis amigos de 4 años, que es un chico que es adoptado por una familia blanca, tiene 2 hermanos que son biológicamente de sus papás y es un niño con un temperamento bastante volátil. Entonces entra ese día a mi oficina y estamos en la caja de arena, donde siempre nos encontramos y me tira mucha arena en la cara. Entonces yo le digo, no, ya sabes la regla, cuando la arena se va a la cara mía o al piso, se tapa y tenemos que hacer otra cosa. Entonces hay una caja de libros y ¿qué vas a escoger? Le digo yo, para poder tratar de tranquilizar el volcán para que volvamos a poder comunicarnos. Y uso ese tipo de lenguaje porque es importante enseñarle a los niños a poner un lenguaje de regulación a lo que le está pasando, ¿no? Y no es que lo va a aprender en una sesión, ¿no? Es repito y repito y repito. A ver, vamos a ver qué pasa una vez que él trata de calmarse. Ready? You want to try with this one or this one? That one. This one. Okay, ready? Traten de observar los 3 niveles y ver si encuentran atención conjunta y regulación emocional. Oh, we'll try, but we're going to try better this time. Ready? With your hands up. With your hands up. With your hands up. You have to throw it so that Norge can catch it. Yeah. That's very good. Are you ready? Are you ready? Are you paying attention with me? Move back. Why? Because I'll be there. Ready? Put your hands out. You're gonna catch it with your back like that. That's what you were saying. You said, look at my booty, Dr. Norka. I'm not liking how you're talking to me. You were showing me your booty. Now can I see your face now? You see my booty! Oh my goodness, I'm so sorry. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. Can I see your face and your hands now? Yeah. Okay, go back a little. Terminen el salón de clase. Are you ready? I'm waiting. That's much better. Do you want, this one is easier, so let's do it with this one. Ready? No! Well, you want to do the difficult one. So then you have to calm your body down. I don't know if you can do that though. Can you do that? Why it's making your body feel so shaky? Is Dr. Norka making you feel unsafe? No. Okay. You're making me super mad. I'm making you mad? Yeah. Why? Why did I say I'm gonna make you mad? You make me so mad. Why? Musicalidad. I don't understand. I don't remember anything that I said. Oh, I know. I was making rules. Yeah. I get that. Okay, I'm here ready for you to throw the ball when you're ready. I'm following your rules now. You're not ready? Okay. I'm not ready. Not ready. You're not ready. Not ready. I can wait. I'm very patient. Dr. Norka can wait until you're ready. I know being not ready is not fun. No ready. Okay. Okay. Hello, soul. Hello, sunshine. I'm not ready. I know you know it's difficult. It takes a lot of work to get ready. I'm ready. Whoa. You must admit that was impressive. That was cool, wasn't it? You were calm and Dr. Norka was able to give you the ball. Are you ready to get? Okay, focus. 1,
2, put your hands out. 1, 2. Okay, fix your 1, 2. Wow! Very good, dude. Very good. Okay. 10. Good job. And Sala scores 100 points. ¿Ven el cambio, ven los cambios afectivos, ¿no? Cuando hay momentos en que se siente él que está, cuando me hace así, cuando se siente que no puede hacer, que era el tono que él me introdujo, porque él hace para calmarse, ¿no? Pero ven cómo vamos de atención conjunta a regulación emocional, después otra vez atención conjunta, y después me sorprende. Yo le digo, ¿estabas inseguro? Me dice, no, estaba enojado. Entonces ahí ya hay regulación emocional, y ahí podemos pensar por qué, que es mentalización explícita en realidad, que este es un niño súper desregulado, ¿no? Entonces, claro, yo puedo pasarles esto para que lo compartan, no pasa nada. Entonces aquí vemos que esa corregulación que veíamos en los bebés y las mamás, eso es súper importante a través del desarrollo y más allá de la infancia, ¿no? Cuando estemos peleando con una pareja que queremos mucho, es bueno cuando hay alguien más tímido que te dice, oye Norca, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? La atención conjunta, ¿no? Para que yo me pueda regular. Entonces, claro, estos 3 niveles pasamos por ellos todo el tiempo, pero a mí me ayudan, no solo me ayudaban, yo tenía un hijo, mi primer hijo era súper fácil, mi segundo hijo me sacó todas las canas que tengo. Y en realidad esto, yo ayudo mucho a las mamás y a los papás a pensar de esta forma, pensar un poquito la importancia de a veces volver a lo básico, jugar sin palabras, jugar palito chino, hacer algo no básico, tener una cajita de arena donde todo el mundo pueda jugar. La arena kinestética es mágica porque sensorialmente te tranquiliza. Jugar sin palabras, conectarse simplemente riéndose. No hay nada malo en sentarte al lado de tu nene a ver Plaza Sésamo o lo que sea que tú ves y reírte juntos. Si eso es todo lo que puedes hacer ese día, porque estás muy cansado o cansada porque trabajaste durísimo. La cosa es estar tratando siempre de hacer esa conexión. Generalmente tenemos unas expectativas muy altas, ¿no? En términos de lo que significa conectarnos con nuestros hijos y con los niños en general. Entonces, finalmente, esto es lo que estaba diciendo yo, realmente creo mucho en tener un espacio donde organizar nuestras emociones, como dice el Círculo de la Seguridad. Y eso, o sea, yo siempre recomiendo, por ejemplo, con niños que están un poquito más, tienen una tendencia de regulación, tener más estructura, por ejemplo, aquellos que somos terapeutas, donde el principio y el final de las sesiones son muy parecidas, ¿no? Como despedirnos con burbuja. La anticipación baja el nivel de ansiedad y facilita la apertura al aprendizaje social. El uso de música, yo tengo pacientes con los que tengo música, ¿no? Que hago, ¿no? Entonces me gusta recordarle a mis colegas psicoanalistas que tengo 2 entrenamientos psicoanalistas, que estoy escuchando igual todas las cosas que me enseñaron, pero con niños yo creo que lo más importante, y con mis pacientes adultos también, es que yo juego con ideas, juego con mi cara, juego con mi postura, ¿no? Para comunicar que tengo una apertura a aprender de ellos, para que ellos quieran aprender realmente de mí y quieran sentirse menos solos en sus emociones difíciles. Entonces eso es súper importante. Lo último que quiero decirles antes de despedirnos es que quiero que cierren sus ojos por un minuto antes de despedirnos y piensen cuando eran pequeños en una persona que los hacía sentir bien, que los hacía sentir seguros, que los hacía sentir vistos. Imagínense esa persona y siéntanla, aunque ya no esté aquí, y traten de pensar en un momento en que se sentían así vistos, conectados. Ahora sí, abren los ojos. La mayoría de nosotros cuando hacemos eso sentimos emociones, ¿no? Y nos vienen recuerdos. Esa persona es el ángel en su guardería. Todos tenemos fantasmas en nuestra guardería, todos tenemos experiencias negativas, todos tenemos unos más que otros. Pero es importante recordar que esos ángeles, por ejemplo, en mi caso, mi abuela, yo era una niña muy traviesa y obviamente súper histriónica. Pero a mi abuela le parecía yo que era muy mona, y cuando me tenía que llamar la atención, nada más me miraba y me decía, ya cálmate. Entonces no me patologizaba, me disfrutaba, me seguía todas las locuras mías, que se imaginarán que eran unas cosas,
y me hacía sentir disfrutada. Y para mí, en momentos de estrés, es mi abuela quien me acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tengo que esconderme a quitarme el micrófono. Disculpen porque está abajo de mi ropa. ¿Alguien quiere usar este o...? Nada, muchas gracias. A ver si ya se puede. Sí. Sí, no sé qué. Bueno, pues nada, vamos a continuar ya con la última mesa de la mañana, después de estos momentos, bueno, para mí tan emotivos, ¿no?, con la charla de Norca y de Ana. Y vamos a dedicarle un tiempo ahora a la última parte, a la última fase de la infancia y adolescencia, ¿no? Bueno, me imagino que cuando empezábamos a hablar o empezaron a hablar las compañeras sobre infancia, pues a todos como se nos enternece el corazón, ¿no? Pero ahora vamos con los adolescentes. Entonces, igual, la cuestión de entrada nos parece como que es más difícil ponerse tierno, ¿no?, con el adolescente. Un poquito para encuadrar la charla, voy a hacer una pequeña, bueno, a leer unas palabras para poner un contexto de lo que nos van a hablar tanto Ricardo como Sandre. La OMS alertaba antes de la pandemia que los problemas de la salud mental de la población en general, especialmente la depresión, serían la primera enfermedad en el siglo XXI. Durante el año 2021 aparecieron varios titulares en prensa y, por ejemplo, en el Hospital Sant Jau de Déu, con referencia a la salud infanto-juvenil, habían experimentado un aumento del 47% en las demandas con respecto al año previo. También Save the Children, en un informe que emite en el 2021, que se titulaba Crecer saludablemente, decía que los casos diagnosticados son solo la punta del iceberg de los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes, y que demasiadas veces la detección se produce cuando el problema ya está muy avanzado. Por esta razón, nos dice Save the Children que el primer obstáculo que nos encontramos para acceder a la salud mental es la detección de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, a vista de estos datos, y en primer lugar, no quería despistarme y agradecer a María Tajes, que ha sido un poco la
la que ha ordenado y la que ha organizado esta mesa sobre adolescentes, pues os decía que a vista de estos datos que parece importante tomarnos un tiempo para conocer las necesidades de las adolescentes. Y para eso es fundamental saber cómo son los adolescentes contemporáneos, saber de sus particularidades, sensibilidades, de sus anhelos y de sus dificultades. Al mismo tiempo, también debemos tener en cuenta que esta adolescencia se da en un entorno y en un tiempo histórico concreto, estableciéndose así una relación bidireccional que hace que las dos partes confluyan y que estén en constante cambio por la acción-respuesta de uno sobre el otro. Para eso contamos hoy, y María Tajes tuvo la gran visión de invitar a Ricardo Fandiño y a Sandra García. Os presento un poco. Ricardo Fandiño es doctor, es psicólogo clínico, coordinador general de ASELLA y actualmente es profesor asociado del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la USC. Recientemente ha publicado un libro escrito junto a Vanessa Rodríguez Pausada que se titula Adolescencia, Transición o Destino y que está editado por la UOC. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Y Sandra García Caballero es psiquiatra, doctora en medicina y durante los últimos 7 años ha sido coordinador del Hospital de Día de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Ourense y que en estos momentos colabora con la Dirección de Salud Mental de la Xunta de Galicia en el Plan de Prevención de Suicidio a nivel educativo. Bueno, ambos nos van a hablar de adolescentes, pero también nos van a hablar desde una perspectiva de bienestar adolescente, cómo llegar ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no solo a nivel individual, sino desde luego una perspectiva también social? Así que, sin más, le paso la palabra a Ricardo Fandiño. Bueno, pues muchas gracias, Conchi. Muchas gracias al Concello de Ames por esta invitación. La verdad es que es un placer. Ya ha sido un placer co-construir y pensar con Sandre esta mesa, esta reflexión. La verdad es que es un gusto. Lo habíamos preparado en nuestro galego materno, pero vamos a expresarnos en castellano también un poco pensando en las personas que nos siguen en el streaming desde otros lugares fuera de España o desde otros lugares del Estado español. Entonces yo quería ir introduciendo una serie de reflexiones, una serie de ideas para pensar la adolescencia y para pensar nuestros adolescentes. Y el punto de partida en el que quería basarme es si podemos hacer o podemos empezar a pensar la diferenciación que se está dando entre lo que es el adolescente y lo que es la adolescencia. Aristóteles, en su retórica, empieza a establecer lo que entendemos como las edades del hombre, ¿no? De alguna forma establece una infancia, una adultez y una vejez. La adolescencia llegaría mucho después, ¿no? David Le Breton, el sociólogo, habla de que la adolescencia surge en medios burgueses alrededor del siglo XVIII, como una edad que empieza a separar la infancia de la adultez. Es una etapa sobre todo centrada en la instrucción, en la preparación para llegar a la adultez, una forma de rito de paso de la infancia a la adultez extendido, ¿no? Cada vez es más extendido y cada vez es más complejo porque la vida social, la vida del adulto, cada vez es más compleja y necesita de mayor preparación. Y esta edad, ¿no?, que va surgiendo intermedia, que es la adolescencia, cada vez va cobrando un mayor protagonismo hasta constituirse como una edad central en la vida, con su propia cultura, con sus propias características, ya a partir de los años 50, 60, donde todo lo que tiene que ver con la cultura de la adolescencia cobra mucha importancia. Generalmente, cuando hablamos de adolescentes, todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Los anglosajones lo explican muy bien con los teenagers, ¿no? Los teen, de los 13 a los 19 aproximadamente, de los 12 a los 20 empiezan la pubertad y, bueno, se extiende hasta que empieza
digamos, el joven adulto, ¿no? El joven adulto, que lo podemos poner eso en torno a los 20 años. Sin embargo, eso cuando hablamos de adolescente, pero si hablamos de adolescencia, nos estamos refiriendo no tanto a una edad, sino a un conjunto de comportamientos, de actitudes, a un funcionamiento mental, a una forma de estar en el mundo característico. La labilidad emocional, la búsqueda continuas de experiencias, el descubrimiento y construcción de la propia identidad, la transgresión de los límites, el desplazamiento del interés desde el mundo familiar hasta el mundo social, la importancia que tiene el ocio. Entonces, una característica de las sociedades contemporáneas es que se da una separación entre lo que sería el adolescente y lo que sería la adolescencia. El adolescente, lo seguimos entendiendo, es el teenager. La adolescencia, como esta forma de estar en el mundo, parece que se extiende más allá, de la edad del teenager, que de alguna forma ocupa espacios que en otros momentos consideraríamos propios del adulto e incluso ocupa espacios de la infancia. Otro elemento de reflexión tendría que ver con la interrelación que siempre ha habido entre la problemática de la adolescencia, vamos a decir así, y la cuestión de la salud mental. Prácticamente son ideas que cohabitan. Hay un libro muy conocido por todos, que es La adolescencia normal, de Aberasturi y Nobel. Bueno, ya casi el título, cuando se habla de adolescencia normal, ya enseguida decimos que será eso, ¿no? Que será la adolescencia normal. Y ellos establecen, ¿no?, lo que le llaman el síndrome de la adolescencia normal. Y cuando hablan del síndrome de la adolescencia normal, hablan de la adolescencia como un proceso abierto, centrado en el conflicto, en la labilidad, en una personalidad fluida y cambiante, y en el que podríamos decir algo así como que el síntoma clínico forma parte de la adolescencia normal. No debemos perder de vista que la adolescencia supone una crisis, supone dejar atrás la infancia, supone la pérdida del cuerpo infantil y tener que asumir un nuevo cuerpo, supone desplazarse, ir más allá de lo que tiene que ver con la protección parental como lugar seguro para introducirse en un mundo de iguales. Pero tenemos que pensar también que ni el concepto de salud mental ni el concepto de adolescencia son conceptos ahistóricos. No es lo mismo la adolescencia entendida hoy de lo que era la adolescencia en los años 50 del siglo pasado. Ni es lo mismo el concepto de salud mental hoy de lo que era el concepto de salud mental hace unas décadas, ¿no? Hay un texto, creo que poco conocido, poco leído, de Freud. Freud escribió muchísimo, y entre las muchas cosas que escribió un texto que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Freud, en este texto, a lo que hacía referencia era a la influencia que tenían los valores culturales, los valores morales de un determinado tiempo en las expresiones de malestar psíquico de la población. Esto es algo que se ha seguido trabajando mucho, que lo que se llamaban entonces la izquierda freudiana, Reich, Fenichel, Erich Fromm, siguieron estudiando, que la escuela de Frankfurt, particularmente Herbert Marcuse, estudió hasta Deleuze-Guattari, posmodernistas como Lyotard, autores más contemporáneos como Zizek. Siempre se ha seguido trabajando desde esta idea, ¿no? Lo cual nos da idea de que el sufrimiento psíquico no solo tiene que ver, digamos, con cuestiones endógenas del sujeto, sino que tiene que ver con las cuestiones contextuales del mundo en el que nos encontramos. Por otra parte, una tercera idea sería la idea de la perspectiva del adolescente siempre como un sujeto problemático. En la República de Platón, Platón atribuye a Sócrates, sabes que Sócrates siempre habla por poderes, siempre hay alguien que
que pone sus palabras, dice Sócrates, según Platón, los jóvenes tienen que caminar entre la pasión por quemar la vida y la pasión por destruirla. Y Shakespeare, en Cuento de invierno, escribe, ¿no? Hay un pastor que dice, quisiera que no hubiese edad entre los 16 y los 23 años, porque los jóvenes durmieran durante ese intervalo, pues entre esas dos edades no hay otra cosa que mujeres embarazadas, viejos insultados, robos y peleas. Si os fijáis, siempre esa atribución del conflicto al adolescente. Pero esto también es así, digamos, en la producción científica. Prácticamente todo lo que se escribe sobre adolescencia, todo no, pero mucho de lo que se escribe sobre adolescencia es de la idea del conflicto, de la idea del problema, de lo incómodos que nos resultan, ¿no? De hecho, uno de los grandes escritos iniciales sobre adolescencia, que era el de Stanley Hall a principios del siglo XX, ya vincula adolescencia y criminalidad. Ya en su libro Adolescence hay todo un capítulo dedicado a adolescencia y criminalidad. Y si cualquiera hacemos el ejercicio de poner en el buscador de Google adolescencia o adolescente en la sección de noticias, lo que nos vamos a encontrar es violencia, riesgos, problemas, conflictos. Las noticias van alrededor de eso. Sobre creatividad adolescente, por ejemplo, vamos a encontrar pocas noticias. En esta separación que vemos del adolescente y de la adolescencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Sigue siendo la adolescencia una edad de tránsito que separa la infancia de la adultez o se ha constituido como un destino? Es decir, podemos ir más allá de la adolescencia. ¿Cómo se constituye un adulto en las sociedades contemporáneas? ¿Cómo puede un adolescente llegar a ser adulto? ¿Cómo se puede emancipar? ¿Cómo se puede constituir como tal? Yo creo que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de adultescentes, ¿verdad? De estos adultos que parecen haber tomado como referencia, como forma de vida, las características propias de la adolescencia. Pero tampoco podemos perder de vista otro fenómeno particularmente preocupante, que es la colonización de la adolescencia de lo que tendría que ver con la infancia. Cada vez más nos encontraríamos con lo que podríamos llamarle adolescencias prepuberales. Estamos hablando de niños y de niñas, en lo que aquí estaríamos en el entorno de la educación primaria, que todavía no tienen constituido un yo suficientemente sólido, todavía esa parte que tanto se ha insistido esta mañana de la construcción de las vinculaciones, de los apegos en los entornos con figuras adultas segurizantes, todavía no está suficientemente consolidada, y en los que de repente lo social, la repercusión de lo social, la importancia de la popularidad, que es un concepto muy contemporáneo en la infancia y la adolescencia, el ser popular, empiezan a tener un peso muy importante. Son niños y niñas todavía muy en la necesidad de jugar, retomando un poco lo que estaba comentando anteriormente Norca, pero que sin embargo ya se ven impelidos a lo que tiene que ver con la erotización de las relaciones, por ejemplo, el uso del propio cuerpo y de la propia sexualidad como una forma de atraer al otro, como una forma de gustar. Ya están muy implicados en todo lo que tiene que ver con las rivalidades, con las dinámicas de inclusión, exclusión, desde muy pequeñines. De hecho, en clínica nos sorprende que los trastornos de alimentación cada vez se adelantan más, cada vez se dan a edades más tempranas. Las autolesiones, por ejemplo, cada vez aparecen en edades más tempranas. Incluso dinámicas como las dinámicas de acoso entre iguales son dinámicas que cada vez se dan en etapas
en etapas más tempranas. Otro elemento más sobre el que quería poner la atención es que cuando hablamos de problemáticas adolescentes, generalmente muy influidos por todo este peso de los manuales diagnósticos y demás, siempre que hablamos de sufrimiento psíquico adolescente, hablamos del trastorno del comportamiento. El trastorno del comportamiento hace referencia a esa parte del adolescente que tendría que ver con el mal comportamiento y que nos resulta incómodo. Cuando esos adolescentes se convierten en adultos, normalmente no hablamos de los trastornos del comportamiento. Hablaremos de trastornos afectivos, hablaremos de cuadros depresivos, hablaremos de trastornos de personalidad, que tiene que ver bueno, pues con las construcciones de la identidad, pero no tanto de la cuestión del comportamiento. Sin embargo, cuando recibimos a nuestros pacientes adolescentes, es difícil que nos paremos a pensar qué pasa a nivel afectivo, qué pasa a nivel emocional, cuál es la cuestión a nivel de la construcción de la identidad, qué está pasando ahí, qué está en juego. Nos centramos mucho en un esfuerzo porque se comporten de una determinada manera. Hay, en definitiva, muchos cambios en la subjetividad de la adolescencia contemporánea. Uno ya se ha mencionado, justamente antes, también Norca hizo mención, que son los cambios que se han dado en la configuración y funcionalidad de las familias. Las familias seguimos teniendo un imaginario, y es un imaginario colectivo que pesa mucho, de la familia como el papá, la mamá y los hijos. Y esto no se corresponde, ni siquiera se corresponde con una normalidad estadística. Es nuestro imaginario, pero no es nuestra realidad cotidiana. Existen familias muy diversas, de muchos tipos. Incluso las familias son muy fluidas, muy cambiantes en el tiempo. Las figuras de referencia, es difícil a veces que un niño, una niña, un adolescente haya tenido las mismas figuras de referencia durante todo su proceso madurativo. Van entrando, van saliendo, van apareciendo, ¿no? Se van multiplicando, y existen familias de muchos tipos y formas de tener hijos muy diferentes. Otro elemento novedoso es lo que tiene que ver con los sujetos cyborg, que decimos. Sin lugar a dudas, los niños y los adolescentes de hoy son niños y adolescentes que viven en una dimensión presencial, pero viven también en una dimensión virtual. Yo ahora mismo estoy interviniendo en una dimensión presencial y en una dimensión virtual. Esto es así. Nuestra vida se ha bifurcado en ese sentido, y eso es algo que ellos tienen integrado desde muy pequeños. Yo creo que la pregunta de cuándo le damos un móvil a un niño ha perdido vigencia. Ya no es una pregunta tan determinante. La pregunta determinante es cuándo dejamos a los niños solos en el mundo que es Internet. Es decir, cómo los acompañamos, cómo estamos con ellos en una dimensión en la que inevitablemente van a estar. Esa es la pregunta que tenemos que hacerlos. Otra cuestión importante de cambio es todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Esto es algo relativamente contemporáneo, relativamente nuevo, y la emergencia del feminismo como un movimiento de masas que ha calado culturalmente. Es decir, esto es muy determinante en todo lo que tiene que ver con la construcción de identidades que de alguna forma se ha ampliado, las posibilidades se han ampliado, se han diversificado mucho. Todo lo que tiene que ver con un mundo muy marcado por dos fenómenos. Uno, que para ellos son también muy importantes, las migraciones colectivas, que es una realidad que vivimos actualmente, y la percepción que tienen de crisis climática. Si uno se lee las perspectivas que publica la OMS sobre la situación del clima en el año 2065, no es lo mismo el elemento de preocupación que causa para mí que el elemento de preocupación que causa para mis hijos. Y no es lo mismo la sensibilidad que despierta en mí que la que despierta en ellos. En general, hay una rotura de la idea de los binarismos, hay una inversión del sentido del reflejo parentofiliar. Hemos pasado de hijos que se miraban en el reflejo de sus padres
a padres que se miran mucho en el reflejo de sus hijos y que sus hijos se convierten en apéndices, en proyecciones narcisistas de ellos. Hay una caída de los ideales de la modernidad como referencia, incluido la idea de progreso, y se está constituyendo lo que se llama, ¿no? Rosy Braidotti habla de un sujeto poshumano, no un sujeto transhumano, sino un sujeto poshumano, en el que inevitablemente tenemos que entender el mundo, y nuestros jóvenes van a tener que hacerlo así, como un mundo en el que no estamos solo nosotros, sino que habitamos una realidad compleja, un hábitat, un mundo que vamos a tener que cuidar y vamos a tener que atender, porque si no, esa desatención al mundo va a ser fuente de muchísimo sufrimiento. Desde esa perspectiva, en esa situación en la que se encuentran los adolescentes de hoy, yo planteo y dejo abiertos un poco para dialogar con Sandra y con todos vosotros dos interrogantes. Uno primero es más de corte clínico y sería lo que yo acabo de describir desde mi punto de vista es un desplazamiento de la normalidad. Desde una perspectiva clínica, esto pone en cuestión consensos que hasta ahora nos habíamos dado. Por ejemplo, pienso en que no hace tanto discutíamos y pensábamos cuánto era el tiempo adecuado para que un niño pasara conectado a Internet, por ejemplo. Incluso intentábamos establecer un criterio de normalidad. Y si vemos los consensos que teníamos hace 5 años, ahora están absolutamente fuera de lugar, ¿no? Incluso los propios manuales diagnósticos, si los leemos a la realidad de la realidad de nuestros adolescentes hoy, se resquebrajan, aparecen muy frágiles, tienen como muchas dificultades para interpretar. Entonces, por un lado, parece que hay un desplazamiento de la normalidad. Por otro lado, parece que las estructuraciones de personalidad cada vez son más fluidas, tardan más en cerrarse, y me pregunto, me interrogo si aparecen, digamos, nuevas estructuras de personalidad, si estamos ante una realidad tan cambiante en que lo que entendíamos como las estructuraciones de personalidad prototípicas han variado. Desde luego, de la neurosis como manera más adaptativa de estar en el mundo que pensaba Freud allá en 1915, 20, 25, a un siglo después, el neurótico de Freud hoy sufre muchísimo, muchísimo. No es una forma adaptativa de estar en el mundo. La segunda pregunta que introduzco es una pregunta más de carácter psicosocial. Tendría que ver con qué lugar podemos ocupar los adultos, pseudoadultos, autodenominados adultos o adultescentes frente a los adolescentes contemporáneos. Es decir, cuando un adolescente mira hoy un adulto, hay el riesgo de que lo que vea sea una imagen en espejo, una imagen en reflejo, lo cual produzca una vivencia claustrofóbica. Cuando un adulto ve a un adolescente, ocurre lo mismo. ¿Qué podemos hacer los adultos frente a esto? ¿Podemos comprometernos de alguna forma con su futuro? ¿Podemos transmitirle algo del orden del testimonio de vida, de la guía? Esas dos preguntas dejo un poco en el aire para que continúe ahora Xandre. Bueno, muchas gracias. Hola. Como decía Fidel Castro en alguno de sus discursos, voy a intentar ser breve. Vamos a ver, me voy a saltar mi hoja de ruta, porque me queda como un cuarto de hora y voy a, no sé, hay lanzadas un montón de cuestiones y la parte que tenía de introducción era como muy teórica y no sé si viene mucho al caso.
A raíz de lo que contaba Norca y a raíz de lo que cuenta Ricardo, a mí se me plantean muchas cuestiones. Estoy aquí porque estoy colaborando con el Plan de Prevención de Suicidio. Hice investigación previamente, sobre todo en cognición social y también en suicidio. Y bueno, llevo todo un año pues, colaborando con la redacción de ese plan y por fin leyendo libros cuando antes solo leía artículos, ¿no? Y todo esto me ha cambiado un poco el chip, ¿no? Me ha cambiado el chip con respecto a que lo que estamos viendo en las consultas es absolutamente iterativo, es decir, las narrativas que nos traen los adolescentes a consulta, adolescentes o tardoadolescentes, yo normalmente veo pues, de 16 en adelante, ¿no? Pero los intentos de suicidio, las autolesiones, los trastornos de conducta que nosotros vemos, sobre todo más en chicas que en chicos, los chicos les toca más a Ricardo, quizá. Bueno, pues resulta que son todas muy parecidas. Y si son todas muy parecidas y las estructuras familiares son cada una de su padre y de su madre, pero el resultado es el mismo, quizá a lo mejor eso no tiene que ver con que la gente está mal amueblada desde el punto de vista psicológico. No tiene tanto que ver con un problema individual como con un problema de tipo colectivo. Es decir, si un 30% de la población de los institutos tiene, entre comillas, si le pasamos una encuesta, malestar emocional más o menos grave, pues que un tercio de la población tenga malestar emocional no quiere decir que estén, no sé, enfermos. Decía, bueno, un filósofo un poco olvidado, Althusser, decía que las técnicas psicológicas no eran sino técnicas de condicionamiento, de adaptación a las condiciones existentes, y que de esa manera se atribuía el sufrimiento a una incapacidad individual, a algún daño estructural que tenía el individuo para adaptarse a las exigencias del mundo, ¿no? Volviendo al tema del juego y retomando cosas que aquí se han hablado, jugamos menos con nuestros niños. Yo no jugué mucho con mi papá, que era una persona mayor, pero recuerdo haber ido una vez al cine con él a ver El libro de la selva y ver muchas películas de vaqueros en la tele con él. Recuerdo que a veces se sentaba en la cama, doblaba las rodillas y me contaba unas historias de unos monos en África que eran Chimpín, Chimpén y Chimpún, que vivían con su mamá. Y esos juegos y esas películas, antes hablaba Norca de que había que tratar de extender, digamos, el apego más allá de las mamás, pues a otro tipo de figuras. Pero quizá nos tenemos que plantear que el ideal del yo no es una fantasía construida, como hemos aprendido, a partir de lo que nosotros deseamos, humildes, coitados, diríamos en gallego, que nuestros papás o figuras de apego primordial desean, sino que el ideal del yo ahora también es mucho más profuso. Igual que cuando yo veía Centauros del Desierto en su época, no sé, pues a lo mejor después jugaba a ser John Wayne, los niños están expuestos desde edades muy tempranas al YouTube, al TikTok, al Instagram, y eso también son vehículos de ideal, ¿no? No es solo lo que se transmite en casa, sino lo que está transmitiendo la sociedad de manera conjunta. A eso Castoriadis le llamaba el imaginario social instituido, lo que está instituido, lo que nos permite pensar como pensamos, lo que nos permite visibilizar, lo que nos permite tener un discurso y una ideología. Decía Ricardo, la adolescencia. Después voy a haceros un pequeño jueguito para entender cómo se ha producido esa transformación, ese mandato social, cómo ha cambiado. Pero para no perder el hilo, hablaba Ricardo de la adultescencia. ¿Por qué ahora los adultos? ¿Por qué ahora no hay adultos? Los psicoanalistas hablan mucho de la pérdida de la función paterna. ¿Por qué no hay adultos? La adolescencia se ha extendido enormemente y de pronto esos rasgos de búsqueda de sensaciones, de cambio, de adherencia a las modas, ¿no? Se han extendido a toda la población. Las películas aquellas, no sé, yo estoy pensando en Capitanes Intrépidos, que la vi el otro día por la noche en la tele, ¿no?
pues los valores que transmitía Capitanes Intrépidos desde luego no son los valores de un adulto de día de hoy, ¿no? No estoy con esto haciendo una apología nostálgica de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es decir, cada sociedad tiene un momento sociohistórico determinado, pero todas las sociedades y todos los mandatos sociales tienen letra pequeña, tienen una parte del contrato que entraña unas reglas ocultas. Vuelvo al juego. ¿Por qué la adolescencia ahora? Porque si todos nos comportamos como adolescentes, pues entonces va a haber vínculos más frágiles, va a haber vínculos líquidos, vamos a cambiar más de pareja. Si cambiamos más de pareja, pues vamos a tener que tener otra casa, otras cosas que ya habíamos comprado previamente, otros coches. Vamos a ir de vacaciones a los mismos sitios más o menos con los que fuimos con las parejas previas. Y siempre vamos a tener la curiosidad de que en Tinder quizá haya algo mejor, ¿no? Lo cual nos mete en esa especie de enredo. Esto no lo digo yo, lo dice Eva y Luz en un libro muy bonito, Porque hace daño el amor. Es decir, el amor se ha convertido en un mercado, pero es que todo se ha convertido en un mercado. El ideal, me permitís que me levante. Estamos en Ames, ¿no? Y yo vi en internet que la parroquia de Ames era Santo Tomé, no sé, una iglesia preciosa, no sé por dónde queda. Bueno, imaginemos que van a bautizar a un niño en el año 60, ¿sí? Y le van a poner Tomás, porque la parroquia es Santo Tomé, ¿sí? Entonces va su mamá, que se llama, no sé, pongamos, Justina, y su papá, que es Manolo, ¿sí? Y van allí a la iglesia, por supuesto la mamá lleva al niñito con su faldoncito bien vestido, y van la tía Susana, la tía Marusha, la abuela Josefa, ¿no? Se reúnen todas esas mujeres alrededor del niño al salir en el atrio de la iglesia, un atrio bien bonito, por cierto, y los hombres se van a tomar algo al bar, ¿sí? Y quedan las mujeres un segundo con ese bebé en el colo, ¿vale? Y piden silenciosamente para que ese niño, para que ese Tomás, en el texto puse en Tomás Modesto porque mi hermano se llama Tomás Modesto, ese Tomás sea un buen hombre. ¿Y cuáles serán, qué es lo que piden en el año 60 en Ames para que Tomás fuera un buen hombre? ¿Qué pidieron? ¿Qué creéis que pidieron? Que fuera trabajador, que fuera buena persona, ya veremos lo que eso significa. Salud, por supuesto. ¿Qué más? Que se case, que encuentre una buena mujer, ya veríamos lo que sea eso. Que tenga hijos, ¿sí? ¿Pidieron algo más? Que tenga dinero. Bueno, sí, preferentemente que tenga dinero, ¿sí? Pero si era muy trabajador ya nos valía, ¿no? Tampoco se pedía otras cosas que... Obviamente, si venía de una casa grande, mellor. ¿Sí? Años 60, no sé si entraba dentro del contrato. A lo mejor entraba dentro del contrato irse fuera, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Básicamente, si hacemos el experimento en distintos grupos, lo que nos va a salir es exactamente esto: que sea bueno, honrado, trabajador, que se case bien, que esté sano, por supuesto, que no tenga vicios. Vale, que no se gaste el dinero ni en alcohol, ni en mujeres, ni en el juego. ¿Pidieron algo más? No. Entonces, eso que no se pidió son lo que se llaman expropiaciones. Se pidió que cuidara de sus hijos y que jugara con ellos. Yo os decía que mi papá no había jugado mucho conmigo. Se pidió que jugara, mi papá había nacido en el año 27, o sea que, bueno, era otra generación. ¿Se pidió que jugase con los niños? No, para nada, ¿vale? ¿Se pidió que se cuidase él físicamente? No. Se cuidaban los señoritos, pero la gente normal no se cuidaba, ¿no? ¿Vale? Bueno, año 63, bautizan en la misma iglesia a una niña que se llama Marisol, ¿vale? Y se llama Marisol porque a la mamá le gustó mucho Marisol rumbo a Río, ¿sí? ¿Vale? Y entonces... misma escena en el colo, bautismo, ¿sí? Y su mamá pide para Marisol, la tía Maruja, la tía Susana, piden para Marisol para que sea una buena mujer,
una serie de cosas. ¿Qué piden? Buen marido, ¿qué más? Que sea limpia, que sea honrada, que sea buena ama de casa. Que sea honrada tiene unas implicaciones, bueno, distintas de las aparentes, ¿no? ¿Qué más? Que tenga hijos, que sea una buena madre, que sea una buena cuidadora, que cuide de sus padres, de su marido, del tío Pepito que quedó mal de una meningitis. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Qué más cosas pidieron en el 63? Honrada, decente, perfecto, sí. ¿Pidieron que disfrutara de su sexualidad? No. ¿Qué más cosas pidieron? A lo mejor en el 63, dependiendo, digamos, del estatus social y de las posibilidades de la casa, su mamá pidió que fuera independiente de un hombre, ¿vale? Y que para que fuera independiente de un hombre, que estudiase, ¿vale? Como quedaba cerca Santiago, a lo mejor si tenemos la fortuna de que Marisol ha sido buena estudiante y tienen el dinero suficiente, o hay una beca que gana, quizá pudo estudiar en Santiago y a lo mejor pues hizo exactas y a lo mejor es profesora de instituto y está aquí entre nosotros. Bueno, la cuestión es, bien, tenemos el esquema. Pasan años y Marisol y Tomás se casan y tienen un niño, año 93, Bryce. ¿Vale? ¿Sí? En el 93 todavía lo bautizan, ¿sí? Van a la misma iglesia. Y entonces las mujeres de la casa, ¿no?, se quedan un momentito ahí y piden para Bryce, para que sea un buen hombre, algo. En el año 93, ¿qué pidieron? Que estudie, que sea feliz. Vale. Podéis decir lo que queráis, porque ya lo he hecho 100 veces, ¿vale? Coges pizarra y anotas todo esto, que sea, que no sé qué, que gane dinero, que tatati, que tatata, y de pronto una mamá o un papá dice, bueno, yo en realidad lo que pedí es que fuera feliz, y todos los demás hacen así. ¿Vale? Veíamos que en el caso de Tomás y de Marisol había todavía alguna diferencia de género, ¿no? Para Marisol se pedía que fuera independiente de un hombre, que estudiase, etc. Para Bryce y Ushia, que el mismo año la bautizan también, otra pareja de aquí, ¿qué piden los padres? Lo mismo, que sea feliz, ¿vale? Entonces, ¿por qué os estoy contando esto? ¿Y qué tenía que ver con Althusser y qué tiene que ver con Castoriadis y con el imaginario social? Esto es el mandato social. Es decir, en el año 63, para ser un buen hombre o una buena mujer, había que ser buen, honrado, trabajador y todas esas cosas. Y había una serie de expropiaciones, de cosas que no estaban en el contrato. En el año 2000, en el año 93, a partir de los años 80, y la hipótesis es que hay cambios ideológicos que tenían que ver con Lyotard, con lo que decía Lyotard. Escribe un libro que se llama La condición posmoderna, en donde señala que a raíz del desarrollo científico, los grandes relatos, las grandes ideologías religiosas, políticas, etcétera, se caen. Vale, eso lo hemos visto en los últimos años, vamos, con lo de las mascarillas y con estas cosas, de manera muy diáfana, ¿no? Es decir, como de pronto todos los relatos son cuestionados, ¿no? Bien. Decía Chesterton que el problema de dejar de creer en Dios no era pasar a creer en nada, sino que era pasar a creer en todo, ¿no? Bueno, la cuestión es, esa caída de los grandes relatos, eso que tiene que ver con lo de Fukuyama, del fin de la historia, ¿no?, que decía que había un nuevo hombre que solo se dedicaba a la rentabilidad económica. Bueno, pues eso es lo que hemos vivido desde los años 80 para acá, es decir, se caen los grandes relatos, no hay ideologías y de pronto lo que hay es el mercado. Lo que impera es el mercado. ¿Y qué hay que hacer para ser feliz? Antes había hoja de ruta. Ahora, para ser feliz, ¿cómo hacemos? Consumir. La figura del siglo XX era el trabajador, la figura del siglo XXI es el consumidor. El consumidor lo quiere todo aquí ya, ¿no? Todos queremos en un clic, ¿no?, que venga Amazon y te traiga la que sea a casa, ¿no? Bien. Eso los lacanianos le llamarán el goce, ¿no? Vale, ¿sí? Que todo sea ya, ¿eh?
¿qué queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Qué es lo que... La caricatura de eso es cómo ser felices. Pues tener un iPhone, tener un ordenador Mac, tener no sé qué, un coche buenísimo aparcado en la puerta, no voy a decir marcas, para que nadie se mosquee. Alquilar un piso en el Grove para el verano, tener una motora o por lo menos ir a comer a buenos sitios, ir de vacaciones a un sitio chachi, colgarlo todo en internet, ¿no? En Instagram, sacarte una foto ahí con la centolla, o brindando, ¿no? Con tu pareja, ¿no? Y tal, ¿vale? ¿Esto qué es expresión de qué? De triunfo, ¿vale? Entonces, lo que está implícito por detrás es que hay que triunfar. ¿Y en qué triunfan los chavales? Entonces, bien, triunfan. Son campeones de natación sincronizada, de taekwondo, de wushu, de esgrima, de hípica, de 40 cosas más, de ballet, ¿no? Hacen el festival de Navidad, que ya no se hace en la escuela, se alquila un teatro como este y hay que pagar una entrada de 15 euros para venir aquí a ver al macaco y a todos los otros que están con él haciendo una obra aburridísima, ¿no? Y que tú dirías, pero joder, yo solo quería ver al mío, ¿por qué tengo que estar allí 3 horas, ¿no? Concentrado, ¿no? Y tal, va que... Bien, todo eso es un gasto, ¿no? Eso produce cosas, ¿no? Vale. Bien. Y, por supuesto, hace falta llevar buenas notas, ¿no es cierto? De pronto llega el segundo de bachillerato y los afeita a todos, ¿no? Vale, la selectividad. Este año me he pasado el año entero atendiendo a críos y sobre todo crías, claro. Claro, porque son las que sacan mejores notas. Damnificadas de no haber entrado en medicina, ¿no? Es decir, es opción A o A. No hay plan B, o sea, saco 13, no sé qué en la selectividad y me meto una castaña que no tiene vuelta atrás. Bien, entonces tengo que triunfar. ¿Y con qué fracaso? ¿Qué pasa cuando fracaso? Bueno, pues todos estos juegos que había que haber hecho previamente, en donde uno juega al uno y falla, ¿no? Y no le sale bien y se chincha, ¿no? Y se lo come y al final aprende que, bueno, pues no pasa nada si pierdes, ¿no? Es más, alguien tiene que perder en ese tipo de juegos, ¿no? Están montados así. Bien, no hemos hecho esos deberes previamente, entonces llega el primer amor y nos deja, ¿vale? Y entonces con 15 años tenemos un problema, porque estamos en urgencias y nos hemos tomado 10 tranquimacines. Y es un momento muy doloroso, no hay que reñir ni un poquitito. Es el momento más doloroso de la vida de esa persona que tiene 15 años, ¿vale? Y duele mucho. Y cuando alguien se hace pupita, ¿no? No decimos, venga, no es nada. No, porque estamos desconfirmando lo que está sintiendo. Le tenemos que decir, duele mucho, pero contamos hasta 10 y se va a pasar. Y contamos hasta 10. Entonces, esa personita no se había frustrado previamente nunca en nada porque se lo hemos dado todo. No hemos puesto correctamente los límites, pero eso no es un problema de que los papás y mamás estemos mal amueblados. Es que la sociedad dice que no hay límites. Dice, just do it. Dice, impossible is nothing. Barbie, a la que Norca con muy buen sentido ha eliminado del grupo, ¿no? Del juego, Barbie dice, puede ser lo que quiere ser. Hay un panel, tú vas al supermercado y hay una columna entera de Barbies, ¿no? Con disfraces distintos, en donde cada Barbie es lo que quiere ser, ¿no? Puede ser generalmente todas muy sesgadas de género, o sea, no, con las profesiones así un poco más, no sé, ilustradas, son todas de cuidados, veterinaria o médico o lo que sea. No hay Barbie minera, por ejemplo, ¿no? O bombera, no figura, ¿no? En el rol. Bien, entonces, ¿cómo podemos, de alguna manera, este es el tipo de mensajes que se están transcribiendo y tenemos que reflexionar colectivamente porque el problema es que los adultos estamos metidos de lleno en este juego. O sea, no es que los niños tengan problemas, los que tienen problemas son los papás y mamás, ¿no? Es decir, nosotros de manera invisible, sin ser conscientes de eso, participamos completamente acríticamente de esta ideología. Y entonces vamos a tener que trasladar el foco del problema puntual, de la demanda que se nos está haciendo. La demanda es, el niño se cortó. Pero ¿cuál es la necesidad del niño?
¿no? La necesidad es la de tener un adulto al lado que sostenga esos dolores, ¿no? Y que lo acompañe a lo largo de este periodo de desarrollo hasta que al final pueda desprenderse. Qué dolor todo ese desprendimiento para todos, pero tenemos que hacer esos duelitos, y si no preparamos para esos duelos, si resulta que yo te lo doy todo y además si yo te lo doy todo, primero me quedo sin nada, y segundo, si tú ya lo tienes todo, ¿qué vas a desear? Si ya te lo han dado todo, no hay deseo. Bien, esto yo no tengo la solución, no me la sé, o sea, ni idea. Creo que, siguiendo a Castoriadis, igual que hay un imaginario instituido que nos permite pensar determinadas cosas, hay un imaginario instituyente. Los grupos tenemos la facultad de pensar, de soñar lo no soñado, de plantearnos un tipo de subjetividad distinta. Decía Umberto Eco, que aplicaba otras cosas, que se debía de hacer una guerrilla semiológica. Entonces, cuando me digan, no, todo es posible, es solo cuestión de desearlo, tú le tienes que decir al niño, mira, esto es mentira, esto no es verdad. Eso depende de muchos factores, depende de muchas cosas, y metemos un poco de ideología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo planteaba, en el plan de prevención de suicidio se van a plantear una serie de acciones, digamos, de tipo universal que todavía no sabemos, estamos organizando. Una de ellas es JAM, Youth Awareness of Mental Health, que es un programa sueco del Karolinska, que está, digamos, auspiciado en cierta medida, o por lo menos sostenido por la OMS y también por Save the Children, precisamente en el informe ese que habéis señalado de diciembre de 2021. Nosotros ya llevábamos trabajando, no es por chulear, pero ya lo habíamos identificado el año pasado en enero, ya habíamos establecido el contacto con el equipo sueco y bueno, estamos en conversaciones. Hay dinero para tratar de montarlo a nivel piloto y bueno, a ver si somos capaces de hacerlo. Lo digo porque se nos hacen un poco los suecos. Si no fuésemos capaces de hacer JAM, haríamos algo parecido. JAM es un modelo de grupo para trabajar en los centros escolares con los chavales, pero en modelo de diálogo abierto, sin plantear nosotros las soluciones, porque lo que se ha visto es que ese tipo de charlas con diapositivas para contarles el riesgo suicida no sirven para nada. O sea, lo siento mucho los que trabajáis en centros escolares y que queráis que vayamos allí a contaros unas cosas para quedarnos todos tranquilos, no sirve para nada. Entonces, ¿por qué no tenemos las soluciones? Las soluciones las tenemos que discutir, las tenemos que encontrar colectivamente. Y no van a ser las mismas para unos centros que para otros, seguro. JAM es una idea que tenemos, bueno, está trabajado, no está así en el aire. 2, me encantaría, lo hablé con Maribí, fue ella la que me metió el veneno. Hay un programa escandinavo, hay un programa de Islandia que se llama Planet Youth, ¿no? Viendo lo de Norca, ¿no? Planet Youth consiguió cambiar la tendencia que había de botellón en Islandia, que era el número 1 de Europa en el año 1997, a pasar a las mejores categorías, ¿no? en consumo de alcohol y de sustancias 20 años después. 20 años, 20 años. ¿Vale? ¿Cómo lo hicieron? Analizando cómo funcionaba la población y lo que vieron era que los niños que pasaban más horas con sus papás y mamás, o con adultos primordiales, me refiero, podían ser los abuelos o los tíos o San Pedro Bendito, pero que estaban con un adulto que lo quería, ¿no? Esos niños se metían en menos problemas, parece una obviedad. Pero desafía un mantra que todos llevamos dentro, que es el de el tiempo de calidad. Lo que vale es tener tiempo de calidad. Yo el fin de semana voy a estar 2 horas con el niño y eso sí, desconecto el móvil, lo pongo en modo avión y estoy allí haciendo un jueguito, ¿no? No vale. Hace falta tener tiempo. Uno de calidad y otro más aburrido, ¿no? A lo mejor el tiempo es viendo Barrio Sésamo, pero hace falta tener tiempo y dedicárselo. Y cuando están enredando en el Internet, yo tengo que saber qué están haciendo en Internet, en dónde se están metiendo en Internet. Y tengo que supervisarlo. Y eso requiere tiempo, requiere atención, requiere discutir, requiere reñir, porque se van a meter en páginas que no deben
Y la solución no es ponerle un filtro automático, claro, eso es lo que me vende Google o quien sea. No, no es esa la solución, porque lo van a sortear y, bueno, saben latín como para hacerte... Bueno, se ríen muchísimo de los filtros parentales, ¿no? Entonces, Planet Youth implica a toda la sociedad. Me han dicho muchas veces, Planet Youth se está implantando en distintos países del mundo y lo que implica es sociedad civil, asociaciones, música, danza, escalada, la policía, el ejército, porque hay que tener repertorio para todos. Y a unos les gustan unas cosas y a otros otras, ¿no? Y con los papás participando, con los papás allí, ¿vale? Y me diréis, bueno, pero es que esto no es Islandia. No, no es Islandia. De hecho, la participación civil de la sociedad islandesa en las cosas, en el tejido civil del país es muchísimo mayor que la nuestra. Pero nosotros, a cambio de eso es cierto, pero nosotros tenemos unas redes familiares muchísimo más extensas que las que tienen los islandeses. Nosotros participamos menos en la sociedad civil porque ya estamos cuidando de nuestras mamás, la tía Maruja, la tía Pepita y no sé quién, y los llamamos por teléfono todos los días y vamos a comer con ellos los fines de semana, etcétera, etcétera. Es decir, ellos tienen un tipo de organización que es distinta a la que tenemos los latinos, ¿no? ¿Vale? O sea que, bueno, lo de ellos funciona y lo nuestro seguramente también en muchas cosas mejor. ¿Vale? ¿Podremos replicarlo? Se está haciendo en muchos sitios del mundo. Se hace en Australia, que no es igual que Islandia, pero se hace en países como México o como Singapur. Es decir, que, bueno, pues si se puede aplicar hay que adaptarlo, ¿no? ¿Vale? No sé si lo vamos a conseguir, pero mi fantasía es tratar de ir por esa dirección. Es decir, no poner el foco en etiquetas diagnósticas. Evidentemente, hay niños con diagnóstico, claro, no voy a ser yo quien diga que no, pero no el 30%. ¿Vale? La mayor parte de esos tienen problemas pues, de crianza que nos perfunden a todos, ¿vale? Que no son exclusivos de que esos papás estén mal amueblados, ¿no? Pues sufren las consecuencias del tipo de subjetividad, del tipo de sociedad que vivimos todos. Bueno, y nada más. No sé si nos da mucho tiempo a nada. No, creo que no sé, porque ya son menos 20. No sé si podemos lanzar alguna pregunta. O alguna cuestión. No sé si alguien de la organización o si tenemos que finalizar ya o podemos estirar. 2 minutos. Dos preguntas. Vale, preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para Ricardo o para Sandre. Que bueno, felicitaros a los dos por las ponencias, si han sido muy interesantes. Si no, yo tengo una. Si no, me puede hacer. Bueno, me gusta. Yo un poco la que tenía pensado es esa, ¿qué implicación tiene vuestra visión, esa visión un poco más positiva del adolescente, no como una etapa no solo denostada en la que todo lo que pasa es negativo, sino esa parte creativa, ¿no? ¿Qué implicación tiene esa visión un poco más positiva en los servicios de salud, educativos y sociales que trabajan con los adolescentes, ¿no? ¿Cómo proponéis vosotros que se pueda hacer llegar también esa perspectiva, ¿no? Sacar esa... Bueno, yo, por una parte, esta visión que daba Sandra al final de la importancia, digamos, de lo sociocomunitario en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con prevención de salud mental, me parece esencial. Seguimos teniendo una perspectiva en nuestros contextos profesionales terriblemente asistencialista y terriblemente del trabajo individualizado. Entonces, toda esta idea del trabajo preventivo desde una perspectiva social y en el que lo que atendemos no es a sujetos desvinculados del contexto, sino que a lo que tendemos es a una comunidad que necesita reflexionar y construir nuevos modos de relacionarse, nuevos modos de vincularse, nuevos imaginarios colectivos, me parece fundamental. Y luego ya en lo personal de cada uno de nosotros, la pregunta es
y también un poco hilando a partir de la reflexión de Sandre, es de qué manera somos capaces de transmitirle a las nuevas generaciones un testimonio de vida posible. Generalmente hablamos de la vida adulta en unos términos muy negativos. Hablamos de ser adulto. Ser adulto es un coñazo. Ser adulto es estar trabajando todo el día, son todas responsabilidades, qué mal está. Realmente lo divertido es el ocio. Sin embargo, aquí estamos haciendo vida adulta y pasándonos teta, ¿no? Pero de esto no tendemos a no hablarle a los hijos. He estado unas jornadas, me lo he pasado estupendamente. He conocido a una gente súper interesante, ¿no? Y hemos estado, se han hablado unas cosas fantásticas, ¿no? De esta perspectiva de lo adulto en positivo les hablamos poco. Y no solo eso, tenemos la necesidad de transmitirle a nuestros hijos en nuestro testimonio de vida, un testimonio de vida exitosa, precisamente en esa visión del éxito, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo hablarle de nuestros fracasos, de nuestras dificultades, eso lo ocultamos, digamos. Y por último, una idea que a mí me parece muy importante denostar es este mensaje continuado que se le está lanzando a los adolescentes de que van a vivir peor que nosotros. Yo no sé muy bien de dónde hemos sacado eso, ¿no? Bauman habla de las retrotopías, ¿no? De esa mirada nostálgica al pasado, de un pasado que fue maravilloso, que, como decías tú antes, no se trata de reivindicar nuestra historia. Lo que es evidente es que van a vivir diferente que nosotros. Y en ese vivir diferente que nosotros tenemos que apoyarlos, tenemos que estimularlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que introducir una lógica de la ética, una lógica de la vida, una lógica de la vida posible, no de la vida imposible, sino de la vida posible, con sus momentos de placer como este y con sus dolores y con sus pérdidas. Y yo creo que cada uno, desde nuestra responsabilidad parental o desde nuestra responsabilidad profesional, también podemos situarnos ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me indican que tenemos que cerrar ya, ¿vale? De todas formas, Ricardo y Sandra estarán por aquí, ¿no?, a la hora de la comida y demás, con lo cual cualquier cosa que le queráis comentar, pues ya veis. Gracias a los dos.